y ves qué pedo, güey. A huevo. ¿A huevo? Sí, güey, la neta sí. Huevo. Estoy orgulloso de esa madre, güey. Qué chido. Ya está grabando esa madre. ¿Ya está? Sí, ya está grabando. Oh, fuck. Serpa. Pues, pero Frank, ¿cómo andas, güey? La sexta es la vencida, güey. Ya habíamos intentado esto. De hecho, ya hasta lo estábamos haciendo una vez y valió chorizo. Sí, güey, era justo lo que te iba a comentar, güey. Se me hace una mamada que... O sea, que literal, güey, hasta estuvimos haciéndolo, güey, pero pues, al final de cuentas, los problemas técnicos siempre se presentan. Sí, güey. En ese caso era mi internet jodido. Y el mío también, güey. Perdón. Y el mío también, güey. O sea, también, digamos, yo tampoco tengo la conexión mamadísima, güey, porque igual y la mía hubiera aguantado la de los dos, güey, ¿sabes? O sea, de que... De recepción, a eso me refiero. O sea, igual hubiera tenido más capacidad de recepción, güey, pero pues ni yo, güey. Entonces, reventó esa madre, pero qué chido, güey. Que ya estamos aquí. Sí, güey. Se armó, güey. Salud, cabrón. Que no se dejó morir, güey. Tenía que hacerse esto. Era justo y necesario, güey. De hecho, o sea, pues el plan era hablar de la normalidad. Exacto, güey. Que no es nada normal ese pedo, güey. Ese era de la nueva normalidad, ¿no? Ajá, güey, de la nueva normalidad. Exacto. Bienvenidos. Bueno, no, ni tan bienvenidos porque ya tiene un rato. Ya, güey. Pero, pues ya que dices que ya hay vacunas y ese pedo. Sí, güey. Sí. De hecho, o sea, al principio sí estuvo duro, güey. Sí. Sigue estando duro, güey. Sigue estando, cabrón. Sigue estando muy duro, pero pues ahora sí que es una mamada, ¿no? Que le llamen la nueva normalidad, güey, porque pues, ¿qué tan normal puede ser negar nuestros instintos sociales como humanos, güey? Eso ya por sí eso de entrada ya no es normal, ¿sabes? O sea, no puedes, el ser humano es un ser social, güey. Sí, güey, muy social. O sea, le quitas ese pedo, güey, y pues empieza a hacer cosas raras, güey. Sí, ¿sabes? O sea, es que, quieras o no, o por ejemplo, las familias así que se quedan en su casa también, o sea, mucho tiempo juntos también es demasiado, güey. O sea, ese es como el contraste también, ¿no? Sí. O sea, no puedes salir con gente ajena, por así decirlo, pero estás todo el pinche día encerrado con las mismas personas. Ah, güey, es un pedo también. Está muy cabrón, güey, porque yo siento que o sea, ese hecho de que tú estés en tu casa encerrado con las mismas personas, güey, pues además de que te enfrenta a ti mismo, güey, te enfrenta a pues, todos los trips que pudieras traer con tu familia, güey, ¿sabes? Sí, güey. Es que los expone. Ajá, güey, o sea, los expone sí o sí, güey. Es como si te internaran. Las cosas van a salir a la vez. Sí, güey, es como si te internaran y fuera como, resuelve sus pedos, cabrón. Que obviamente nadie lo quería, güey, pero a lo mejor era necesario, ¿no? Para algunos. Exacto, es lo que te iba a decir, güey, depende de cómo se lo tome la gente, güey. Claro. Porque si lo ves desde ese punto, pues lo puedes tomar como una oportunidad para crecer, güey, Sí, güey, para madurar y para tener una, o sea, como convivencia armónica más sana con alguien. Sí. El pedo es llegar a la realización de ese pedo, ¿no? O sea, o a la conciencia de querer hacer eso, ¿no? Exacto. Pero eso ya, digamos que viene más como una parte de madurez y de introspección dura, güey. O sea, güey, por supuesto. Para poder ver eso, o sea, tienes que ver que lo que te está cagando de los demás es un reflejo tuyo, güey. Exacto. O sea, ser consciente de que eso está pasando, pues. Está muy cabrón, güey, porque en estos días estoy hablando con mi hermano, güey, y... Uy, un saludo a ese compa también. Sí, güey. Un saludo. Que yo doy todos los días, pero igual. No siempre porque chambea, pero bueno. Y es doctor aparte. Sí, no, imagínate, güey. Es un pedo. Pero estaba hablando con él, güey. Y justo estábamos hablando de ese pedo de que, güey, o sea, bueno, de hecho también lo hablé con mi hermano pequeño, güey, porque mi hermano pequeño también, o sea, como que le gusta este trip de espiritualidad y así. Qué chido. Y haz de cuenta que estaba platicando unas cuestiones de que, o sea, muchas veces hacemos el bien o queremos como tener esa espiritualidad porque creemos como en ¿cómo decirlo? Como en una espiritualidad cósmica, o sea, como en un deber ser cósmico. ¿Cósmico o mágico? Es que no sé cómo decirlo. Pues también está ese caso. Yo diría que un deber ser en general. O sea, como un ser moral, pero no por la moralidad social, sino por yo no me siento bien haciendo esto y no es bueno para mi alma, para mi pensar, para mi mente, hacer estas cosas. Y pensamos justo en lo que estabas diciendo de que
¿Qué pasa cuando una persona ignora todo eso? Se le puede llamar, o sea, tú puedes decir que es, o sea, digamos, O sea, ¿te refieres a que ignora su parte espiritual? O sea, ignora su espiritualidad. Exacto, pero al Porque eso es algo ignorarla, bien común, güey. sí, pero al ignorarla, güey, como que también está esa parte de que le quita responsabilidad, digamos, como si hubiera el cielo o el infierno, ponle. Ok. Que obviamente en la O sea, creo que espiritualidad... sí sé a dónde vas. O sea, que dices que la espiritualidad básicamente te lleva a hacer buenas acciones, por así decirlo. Exactamente, güey. Dentro de lo que cabe Dentro de como, o sea, el término bueno, ¿no? Que es algo muy, Exacto. muy perspectivo, pues. Que es súper relativo, lo Exacto, bueno y lo exacto. malo. Pero sí, o sea, sé al punto al que vas, güey. Ajá, o sea, ¿qué tanto es como, por ejemplo, alguien... Hay, por ejemplo, en Sudán del Sur, me parece, que según yo es el país más joven de la Tierra. Okay. O sea, es literal el que se hizo el país, el último país que se hizo en la Tierra. Según yo sí. Bueno, lo vi en un video hace un mes. Okay. Pues imagínate, Pues sí, debe ser. imagínate cómo está ese lugar de, o sea, en cuestión de cultura, en cuestión de sociedad, pues hay gente que se mata por vacas, ¿sabes? Claro. De hecho, no mames. Bueno, sí, ahorita. Sí. Y se matan, güey, con Kalashnikovs. O sea, esos güeyes ya dicen, ok, lo único que evolucionó fue mi forma de matar, pero mi mentalidad sigue siendo la misma. Obviamente porque, pues, no... Son como bebés en este mundo, güey. Entonces, ni la globalización les ha pegado ni nada, güey. Y siguen siendo esta tribu, la cual hasta para casarse tienes que dar como 10 vacas. No sé cuánto ha ganado, güey. Entonces, güey... Son musulmanes, ¿no? Supongo. No recuerdo bien. O sea, creo que sí. O sea, creo que es una variante Son árabes, ¿no? Ok. No, son más como africanos, exactamente. Creo que Es que también hay mucho Estado Islámico. duro. Pero según yo son más, o sea, bueno, yo por como los vi, por como los describen y así, se ven que son africanos de ese origen. Y te digo, luego me puse a pensar, ellos, por ejemplo, tuvieron una riña y hay turistas, y ha pasado mucho que matan turistas. Sí, claro. ¿Qué tan malo? O sea, ellos nunca se sienten mal, ¿sabes? Porque es como algo que ya está dentro de ellos. Y es algo común, güey. y saben que deben hacer. A lo mejor es como... O es algo que pasa y ya, güey. Para Exacto, ellos. O sea, es como, hasta ese güey, pues, ni pedo. O sea, exacto, y no tienen como ese remordimiento Exacto. de la conciencia. Sí. Y eso es lo que se me hace muy curioso, güey. O sea, nosotros mismos, al tener conocimiento de cosas, güey, nos hacemos como responsables psicológicamente, güey, de esas cosas. Por supuesto. ¿Sabes? Yo siempre le digo a mi mamá, porque siempre tenemos discusiones así de que le digo, ¿sabes qué? No voy a comer esto porque es un alimento procesado y tiene X ingredientes así. Y me dice, estás a morir de hambre y la puta madre. Así, ¿no? Y así como, es que no puedo ignorar lo que ya sé a la verga, ¿no? Exacto. O sea, no quiero comer esto y esto y esto, o sea, estos ingredientes que tiene porque son químicos o son lo que quieras. Dañinos. Y ella, no mames, pero lo compré en el súper y yo así como, o sea, ¿y eso qué, no? Claro. Y tenemos como esa discusión, pero, o sea, ella no lo ve de esa forma, ¿no? O sea, y yo no puedo ignorarlo porque lo sé. Exacto. Entonces, o sea, ese es un ejemplo perfecto, güey. Pero también siento que es muy común que la gente ignore lo que sabe. O lo deje así como en la parte de atrás de la memoria o así, güey. Eso es bueno, güey. Porque Sí. hay mucha gente que sabe cosas y de todos modos hace o lo contrario o lo que es indebido, pues. Sí, exacto, va en contra de lo que debería ser, entre comillas, porque... Sí, exacto, o sea, es como, ok, yo sé que debo hacer esto, o yo sé que a tal persona le molesta esto, o yo sé que yo podría generar un impacto mayor en mi alrededor si yo tomara ciertas actitudes, ¿no? Pero al final dices, no, qué hueva, o no, ¿para qué? Y así, ¿sabes? Entonces es como se me hace muy interesante pues esa parte de qué tan... O sea, cómo la espiritualidad es inherente a la conciencia y al conocimiento. Claro, ¿sabes? Y a tus acciones también. Exacto. Porque te digo, si alguien hace algo mal, pero ¿quién lo sabe que esté mal? Entonces realmente no... O sea, volvemos a la misma de la relatividad del bien y el mal, güey, ¿sabes? O sea, él no sabe lo que está haciendo, güey, pero para él eso está bien hecho. Porque es algo común en el lugar en el que vive. Y a lo mejor él se siente bien, güey, y se siente incluso a veces mejor, güey, que nosotros, güey, ¿sabes? Sí, pues. Y está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Es que, o sea, el conocimiento es algo súper chido. O sea, lo puedes ver metafóricamente como una maldición, güey. O sea, Sí. hay que saber. De hecho, yo que a mí desde O sea, te atormenta saber muchas veces cosas. duro, O ver cosas, güey.
Sí, o presenciar cosas, güey, que dices, puta madre, ojalá no hubiera estado ahí, güey, ojalá no hubiera visto esto, güey. Este fin de semana nos pasó, güey. Pero bueno, Ahorita me lo dices, güey. Nada más iba a decir que yo desde secundaria, güey, siempre he trepeado. O sea, yo siempre desde secundaria he tenido problemas existenciales, güey. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya sabes, se te viene todo de encima, güey. Claro. Entonces, a mí siempre me ha interesado todo, güey. O sea, saber cómo funciona la vida, güey, la sociedad, güey, todo, güey. Y al final yo siento, güey, porque también he leído a filósofos y así, y yo siento que todos llegan a la misma conclusión, güey. Todos llegan a la conclusión de que eso vale verga, güey. ¿Sabes? O sea, como, ok, hice todo esto, güey, pero al final de cuentas lo único que importa es el presente, güey, y que yo disfrute mi vida, güey. Exacto. Y ser feliz, güey, ¿sabes? Entonces, llegan a ese argumento de que la ignorancia es felicidad, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, ellos obviamente no ignoran las cosas, güey, pero es como, ok, yo que he estado en tanto en este camino de la búsqueda del conocimiento, te puedo decir que neta no vale la pena si quieres una calidad de vida buena, güey. O sea, si quieres ser feliz. Porque al final de cuentas, mientras más ignores, y eso está muy feo, y yo sé que por me estamos decírselo a la gente, güey. Pero la verdad es real, güey, que la ignorancia muchas veces da felicidad. Claro. Tú tienes que elegir lo que ignoras, puede ser, güey, y a lo mejor eso puede ser una parte de la responsabilidad de, o sea, de lo que queda en ti de, ok, güey, obvio, ok, sé que este trip está muy mal, güey, esta cosa me hace daño, güey, pues, bye, ¿sabes? En cambio hay gente que sí sobrepiensa mucho las cosas, güey, que va, güey, y quiere saber más. Pero, güey, mientras más sabes, güey, más te das cuenta de que no somos nada, güey, ¿sabes? De que somos una motita en el universo, güey. Claro, güey, no, somos nada flotando en una cosa abismal. Entonces, mientras más escarbas, güey, es más duro afrontar, güey, ¿sabes? El conocimiento. Y eso se me hace chido, güey. O sea, como el hecho de que los filósofos lleguen a este ciclo, güey. Quieren conocimiento, güey, lo obtienen, güey, lo procesan, güey, lo analizan y dicen, pues no, güey. O sea, es importante, güey, ¿sabes? Al final de cuentas no es tan importante. Sí lo es. Pero pues depende de la aplicación que le des. Pero ¿sabes también qué? O sea, si ya estás en un camino de adquisición de conocimientos constante, la veo muy difícil, si no es que casi imposible, salir del camino, güey. ¿Entiendes? O sea, ya estás ahí. Sí, no, y obviamente ellos como, se podría decir que son como los científicos que buscan la cura de algo toda su vida, güey. O sea, al final de cuentas ellos se sacrifican, güey, para obtener cierto conocimiento que a la humanidad le va a servir, güey. Pero ellos ya saben, muchos de ellos son infelices, güey. Muchos de ellos se sabe que no llevaron una vida tan plena, güey. Pero al final ellos sienten como, yo pienso que sienten como esta obligación de, ok, yo ya estoy aquí, güey, ya sé todo esto, mi deber es compartirlo, güey, ¿sabes? Para que haya, porque bueno, los filósofos antes tenían una percepción de la sociedad pues mejor, ¿no? De que, güey, para que haya una mejor sociedad, güey, para evolucionar y así, o sea. Entonces sí, güey, obviamente está muy difícil dejar de querer saber porque, puta, también el conocimiento es adictivo, güey. Ah, claro. Lo cual también es una espada de doble filo, güey, ¿sabes? Por justo lo que estábamos hablando, güey. Y ahorita me acordé también de algo que estábamos justo hablando de eso, güey, por eso llegamos a este punto, de cómo o sea, cómo nos enfrentamos nosotros en esta cuarentena, güey, a todos esos trips que a lo mejor que dejamos de lado poniendo excusas, güey. Ah, güey, ¿sabes qué? Yo tengo buenos trips con mi familia, mis papás, así. Tengo que trabajar, güey, tengo que estudiar, güey, tengo que hacer mis proyectos, güey. Y lo dejas de lado, pero el problema de esto, güey, es que al final se hace una bola de nieve. Claro. Se va juntando, güey. No, todo sale así de golpe. Sale de golpe, güey. Entonces, eso es justo lo que hay que evitar, güey, porque pues, te hace daño a ti, güey. Y le hace daño a la gente alrededor. Tu contexto, güey. Claro. A eso quería llegar, güey. Trip para llegar ahí, cara. Pero sí, güey, o sea, sí, es verdad. Tal vez por eso mucha gente lo hace, güey, porque saben que al ignorarlo, al aplazarlo, güey, dejarlo atrás, son más felices, como, no. Y de hecho, eso lo vi hace poco, güey, en un video. No sé si has leído el libro del poder de la hora. Muy sonado, güey. No sé si sea de Eckhart Tolle. Ok. Ese no lo he leído, pero sí es ese, güey. Es de Eckhart Tolle. Tiene que ser ese, güey. Pero yo leí uno de él que se llama A New Earth, que también es sobre el despertar de la conciencia. Pues ese que dices tú es sobre la presencia. Claro, güey. O sea, sobre el momento presente en sí. Nunca lo he leído, pero sé que está. Y este otro es como, o sea, en este otro te cuentan cómo, o sea, llegó al despertar de conciencia y cómo tuvo que casi tocar fondo para poder,
despertar esa conciencia. ¿Y sabes qué está bien cagado? Ahorita estoy viendo Avatar. Ahorita estoy viendo la de Korra, güey. Ok. Ya voy avanzado, pero en la primera temporada, Sí. el malo de esa temporada que se llama Amon, el güey le quita los poderes. Ajá, de poder manejar el fuego. El bending, pues. Ajá, el bending. O sea, está súper en total agonía espiritual y mental. De todo, Korra, güey. porque no sabe qué hacer. Ajá. Y está sola. O sea, se va corriendo porque... Sí, güey, porque se asusta, cabrón, güey. Esa parte es muy fuerte. Llega el güey que es su maestro, que es hijo de Anne, de hecho. Sí, el Tensi. No, más bien, ella cree que llega ese güey. Y ella le dice, güey, vete a la verga, ahorita estoy emputadísimo. Ajá. Y le dice, creí que querías verme, porque para esto ella no tiene como las habilidades espirituales todavía. Exacto, güey. Y voltea y dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo te estoy viendo? Y dice, es que acabas de tocar fondo. Y cuando tocas fondo, abres una puerta a cualquier posibilidad. Y en tu caso, pues era la espiritualidad. Güey, o sea, sí es cierto, él güey. le da las respuestas y creo que le regresa los poderes. Sí, güey, es que completamente, güey. Al chile yo sí pienso que las mejores lecciones de vida que puedes tener, güey, es cuando estás justo hasta abajo. Y justo, o sea, Eckhart Tolle, que es el autor del libro que dices y lo que yo te digo, también está en un punto súper crítico y bajo en su vida, güey. En el cual, o sea, tuvo un despertar de conciencia. Y dice como que en el primer momento de ese como despertar, tuvo como una obsesión con la contemplación, ¿no? O sea, de observar los objetos, las plantas, los animales, así, a detalle, ¿no? Entonces estás como, no mames, que esto es así, así. Y eso está cagado, ¿no? O sea, como ese como despertar de la conciencia proviene de un lugar oscuro, un lugar bajo y un lugar donde no quieres estar. Sí. Güey, es que es completamente salir de tu zona de confort, pero de que tu zona está aquí, güey, y la zona, o sea, donde llegas hasta acá, ¿sabes? O sea, es un madrazo muy cabrón emocional y psicológico, güey. Que igual puede ser paulatino, güey, muchas veces. ¿Sabes? O sea, puede que no siempre deba ser tan crítico. Pero al ser, de todas maneras, güey, paulatino de golpe, te saca tu zona de confort. Claro. Y te saca tan cabrón, güey. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo, a lo mejor va a sonar muy childish, güey, pero la verdad siempre me acuerdo de la película de Atlantis, güey. Hay una parte, güey, donde está Milo Touch. Pues si quieres o no, siempre hay mensajes. Güey, o sea, ya depende de cada quien lo que tome. La interpretación, güey, claro. Y está Milo Touch, güey, y está valiendo verga igual, güey. Porque no sabe qué hacer, güey. Sí. Y le dice, y llega el doctor, güey. Pues el doctor, o sea, es como muy súper buen pedo. Además de que es muy bueno físicamente, güey, también como que es doctor de la mente, güey, ¿sabes? Y le dice, güey, la neta, güey, cuando tocaste fondo, o crees que tocaste fondo, güey, lo único que queda es subir, güey. Sí, pues ya no hay camino hacia abajo. Exacto, güey. O sea, y como dices, tu panorama está amplio, cabrón, porque ya estás en el hoyo, güey. Entonces yo lo veo como un hoyo y sabes de que la luz está así. Sí. ¿Sabes? Y no importa dónde te vayas, güey, mientras vayas, güey. ¿Sabes? Mientras camines, güey, hacia allá, güey. Exacto, güey. Y vas a encontrar algo, güey, vas a encontrar esa luz, güey. De hecho, hay una frase que me gusta un chingo, que es hecho en inglés, que es algo así como, if you are in hell, keep walking. Y luego es así como, because who would like to stay in hell, ¿no? Exacto, güey. Y eso, güey, eso es como un chingo de sentido, así como, güey, ¿para qué te sientas en la mierda si puedes seguir adelante, no? Sí, ok. Obviamente, o sea, ya estando dentro de una situación complicada, es difícil, pero, güey, o sea, el chiste es que intentes inclinar tu mente hacia esa dirección. Sí, claro, güey. Es como... Sí, porque, por ejemplo, nosotros podemos decirlo así, pero sí, o sea, igual y estando en una situación difícil, güey, como que te nublas, güey. Claro. Y es justo lo que estábamos hablando sobre qué tanta apertura tiene la gente para enfrentar sus conflictos, güey. Muchas veces ni siquiera saben que tienen conflictos, güey, hasta que es muy tarde, güey. Eso es lo difícil, güey. Y está chido que la gente aprenda, güey, a... Exacto, güey, porque puta, les genera una calidad de vida muchísimo mejor, güey. Y probadísimo por miles de personas. Claro. ¿Sabes? O sea, pero el primer paso es aceptar las cosas que te dice la mente. Porque no te las dicen los sí. Si te está diciendo que eres un pendejo porque algo hiciste o algo estás haciendo, o no sé. Sí. O si te dice que, no sé, o sea, tú sabes perfectamente cuando la mente te dice cosas. Por eso también siento que mucha gente no aprecia el silencio. Porque la mente le habla. O sea, la mente te habla, güey. Te empieza a decir así como,
ey, qué pedo, ey, qué pedo. Y tú así como, no voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar. ¿No? Sí. No, quiero jugar videojuegos, güey. O quiero poner música, que no está mal, güey. Ajá. Pero es... Pero es suprimir. Exacto. O sea, es en qué momento y por qué lo estás haciendo, güey. Y estás, ahí en ese caso estás pues suprimiendo esa voz. El sentimiento, sí, la voz, güey. Sí, claro. Que te está diciendo cosas que necesitas. Y eso está muy cabrón, güey. Porque pues, yo lo he experimentado justo en esta pandemia, cabrón. O sea, justo eso, güey. Que mucha gente dice, no, güey, tengo que mantener mi mente ocupada. Porque eso me hace bien. Ok, está bien, güey. Pero también qué tantas cosas te estás dejando de lado o qué tantas cosas no estás resolviendo. Porque yo creo que todo está en el conocerse uno mismo, como dices. O sea, conocerse uno mismo, güey. Estar con uno mismo y disfrutar de uno mismo, güey. Y ahí es cuando ya empiezan a salir esas... O sea, una vez solo, güey, no hay nada que te distraiga, güey, de todo lo que traes, güey, dentro. Y si te conoces lo suficiente, güey, pues vas a saber cómo lidiar con eso, güey. En cambio, si no, pues está un poquito difícil, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que, puta, güey, ¿cómo le hago, cabrón? No puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de sentir esto. Es como, ok, déjalo, güey, de sangre, cabrón. ¿Sabes? Déjalo, Claro, güey. O sea, siéntelo, güey. Exacto. Tienes que dejarte sentir, güey. Muchas veces esa es la solución, güey, para sanar. Sí, güey, totalmente. De hecho, o sea, hay muchas, o sea, hay una como técnica de introspección que se llama Dark Room. Básicamente es sentarte en un cuarto oscuro a hablar contigo mismo. Cosa que no es nada sencillo. Nada fácil. Si no eres una persona que introspecta, porque te va a caer todo como un pinche balde de agua en la cabeza. Ahorita me acordé de una, no sé qué persona fue, güey, que estuvo encerrada, o sea, en la cárcel, ¿sabes? Te digo, me encantaría acordarme de quién es, güey, pero tantas historias que he escuchado, no recuerdo, güey, exactamente, pero sé que fue una persona que realmente no era mala, güey, pero que fue una cagada en su vida y pues ahora sí que lo pusieron en una fosa, güey, ¿sabes? De esas cárceles en donde literalmente estás solo, güey, todo el tiempo, güey, y aislado de todo, que nada más te dan tu pinche platito para comer y ya. Y hablan, güey, ese güey habla de cómo sobrevivió a ese pedo, güey. Estando completamente en silencio y escuchándose, güey, ¿sabes? Y poniendo atención a las cosas a las que le debía poner atención en ese momento, güey. Y meditando, güey, y haciendo un chingo de cosas. Cosa que requiere, como dices, un chingo de fuerza mental, cabrón. Claro. Porque si no, no la sobrevives, güey. Sí, si no... Tienes que estar dispuesto, güey. Exacto, güey. De hecho, ¿sabes quién es Jordan Peterson? Claro, güey. Ok. Me encanta ese vato, güey. Ese Es güey una está verga, cabrón, güey. Es una verga. Ese güey dice que, o sea, tiene un ejercicio como mental muy bueno, que yo podría complementar, o sea, yo creo que se podría complementar muy bien con lo que te decía de sentarte en el cuarto. Igual no tiene que estar oscuro, güey, pero, o sea... Pero solo. Ajá, o sea, exacto. Silencio. Y el chiste es que, o sea, y él lo describe así como mucho como si estuvieras orando, pero básicamente te haces preguntas, güey. Y estás dispuesto a lo que la mente te va a responder, porque la mente te va a responder la respuesta correcta, güey. No la que quieres escuchar, ni la que necesitas escuchar, sino la respuesta que es, ¿no? Que es, güey. Así de que, ¿estoy haciendo esto bien? ¿Sí o no? O sea, o ¿estoy tratando bien a esta persona? ¿Sí o no? Ajá. O ¿me estoy tratando bien a mí mismo? ¿Sí o no, güey? O sea, el chiste es estar dispuesto a escuchar lo que la mente te va a responder. Y muchas veces te va a decir sí, te va a decir no, y es el por qué no, y entonces obviamente te empiezas a decir a ti mismo. Es una conversación contigo mismo, güey. Es así como, pues, no porque, güey, estás hablando de así, Sí. tienes tal vez algún complejo de grandeza sobre una persona, superioridad, de superioridad, o al revés, de inferioridad sobre, o sea, bajo, o sea, otra persona. Igual la otra persona ni sabe, güey. O sea, pero tú lo tienes ahí, ¿no? Latente. O, no sé, o sea, cualquier tipo de tripa así. Ajá. ¿Tú crees que estas respuestas y estas preguntas sean como, o sea, dependiendo de la perspectiva, güey? O sea, sean como relativas? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, güey, que esas respuestas vienen de ti mismo, a lo mejor tú mismo, güey, por la personalidad, por quién eres y por lo que has vivido, y por lo que crees, y por lo que crees, y por lo que es verdad, te da respuestas tal vez que no son las correctas, entre comillas, güey. O sea, por ejemplo, un ejemplo o sea, muy pero extremo. por eso pero es que también por eso me refiero a que tú tienes que tener o sea, el mindset para aceptar lo que te va a decir, aunque no sea lo que quieres escuchar. Ah, ok, te entiendo. Güey. Si vas con esa mentalidad, o sea,
no te va a consentir tu propia mente para decirte, no, güey, es que no lo estás tratando mal por esto, cuando en realidad sí, ¿me entiendes? O sea, como dejar tus armas, dejar caer tus armas, güey, tu Güey. escudo, güey. Aparte, o sea, para llegar a ese lugar en el cual te estás haciendo estas preguntas, pues tienes que venir, o sea, o sea, la mente, o sea, en un estado específico. Exacto. No vas a llegar en el estado de que quieres estar en lo correcto a huevo. Exacto, güey. O sea, siento que va por ahí. Viene desde un lugar de conflicto, ¿no? Eso Exacto, que estás diciendo, güey. exacto. O sea, no te vas a hacer la pregunta cuando te vas a halagar a ti mismo. Considerando que estás haciendo un ejercicio, pues, psicológico o espiritual. Claro, claro. Incluso también Jordan Peterson, güey, de hecho, de los últimos videos que vi de él, güey, habla justo de esto de lo que estábamos hablando, pues, de esto de la familia, güey, de estar en contra de, bueno, no en contra, sino como esos choques que tienen las personas al estar tanto tiempo con alguien, güey, y más cuando es con alguien que ya estuviste un chingo de tiempo. Sí, tus papás, hermanos. Sí. O incluso, pues, parejas, así. Sí, güey. Y yo siento que hay un punto en donde, pues sí, güey, o sea, necesitamos obviamente, o sea, como que naturalmente el ser humano no soporta la rutina, güey. Naturalmente, güey. Necesita estar cambiando, necesita estarse moviendo, güey. Necesita aires nuevos. Exacto. Constantes. Aprender, güey, necesita seguir aprendiendo, güey. Aunque a lo mejor él no sea, o sea, esa persona no sea consciente de que está aprendiendo, pero lo hace instintivamente, güey. Y también hay ciertos puntos, güey, en lo que digo de Jordan Peterson, donde habla sobre cómo, y me mama, güey, esta forma de pensar, güey, sobre que, güey, si alguien te hace daño, güey, si alguien no es bueno para ti, cabrón, no importa quién sea, güey, tú debes tomar cartas en el asunto, güey, ¿sabes? Porque le preguntan, güey, ¿qué tal si esa persona es tu papá, güey, tu mamá? Claro. De verga, güey. Claro. De verga, güey, porque al final de cuentas, güey, el vínculo, o sea, el vínculo humano y físico que tienes, güey, no es el mismo, o sea, no es el que te debe atar a nadie, güey, ¿sabes? Y eso se me hace muy cabrón, güey, porque yo siempre he pensado eso, güey. O sea, no digo que mi relación con mi familia sea difícil, o sea, obviamente si lo es, güey, pues me imagino que en algún punto la de todos, ¿no? Pero... Sí, siempre tienes, o sea, siempre va a haber pequeños conflictos, ajá, cosas así, ¿no? O sea, el chiste es también pues, no ir más allá. Exacto. O sea, como no echarle más leña al fuego. Y se me hace chido, pues, esa parte de que, güey, pues sí, o sea, ya lo intentaste, güey, ya te abriste, güey, ya incluso hasta le diste gusto a la otra persona, güey, familia, quien sea, para tener una convivencia chida, güey, y al final no se armó tan chido. O sea, sabes de que no, esa persona nunca tuvo esa apertura igual que tú, que también es algo muy importante, güey. Pues no queda otra más que poner tu distancia, güey, ¿sabes? También eso es algo que es importante que la gente aprenda, güey, ¿sabes? Cuando poner muros, güey, o distancia sobre otras personas, güey, cuando de plano ya no hay nada que puedas hacer, güey, ya lo hiciste todo. De hecho, Jordan Peterson habla de eso. Bueno, no sé si estás hablando justo de que él... Sí. De hecho, eso fue lo que dije, que ese güey habla mucho de eso. Sí. Pero pues es como te decía, o sea, también hay, como tú decías incluso, que hay que estar abierto justo a eso. O sea, hay que estar abierto a qué es lo que está pasando, güey, cómo lo puedo solucionar. ¿Puedo? ¿No puedo? Ok, no pasa nada, güey. Pero también no sentirte mal al respecto, güey, porque sientes así, güey. Claro, eso también es mucho, o sea, parte de como de la filosofía histórica. O sea, pues no darle tanta importancia a las cosas que están fuera de control. Sí, la analogía de la flecha, ¿cómo? La analogía de la flecha del estoicismo. Ok. Haz de cuenta que es... O no, tal vez sí, tal vez sí. Digo. Haz de cuenta un güey tomando una decisión, güey. Lo hace una analogía como cuando un arquero se prepara para tirar, o sea, para hacer un tiro, ¿sabes? El arquero se prepara, güey, una verga, tiró 100 tiros, güey, para hacer el mejor disparo que puede hacer, ¿no? Una vez que ese güey suelta la flecha, güey, y sale, es como tu vida, güey, es tu decisión, güey. Una vez que esa flecha ya salió de tu arco, güey, puede ser, ya no tienes control, güey. Puede ser el viento, güey. Puede ser que alguien se atravesó, se había escuchado. Ajá, entonces está muy chido porque, güey, si aplicáramos eso en nuestra vida diaria, güey, nos quitaríamos un chingo de pedos. Claro, pero también es complejo. O sea, es complejo observarlo en el momento. Claro. Porque muchas veces lo observamos después, ¿no? Así como, puta, igual y esta persona sí dijo algo que me molestó, o tal vez lo dijo porque me quería hacer daño en el momento porque el caos de la situación o así. Pero yo debía haber observado y no reaccionar, ¿no?
Claro. Aunque lo que está haciendo la otra persona me moleste. Es Güey, súper Eso difícil. está bien Y difícil. es algo que generalmente observas hasta después de que tú ya te encabronaste. O bueno, eso me pasa a mí. Ujú. De que Igual, bro. pasan las cosas Por 2. y luego que pasan digo, güey, ¿por qué reaccionaste? O sea, sí te hacen encabronar que te haya dicho esto o que te haya hecho esto, pero ¿para qué reaccionas si lo hecho está? Exacto. O sea, no tiene ningún trasfondo que tú reacciones de una forma Exacto. explosiva cuando ya la situación pasó, ¿no? Es como te emputas, güey, si hiciste todo lo posible por hacer el mejor tiro de arco que pudiste, pero te emputas porque no le diste, güey. Como, güey, tú hiciste todo, güey. No quedó en ti, güey. Claro, ¿Sabes? Hiciste todo, güey. Y una vez que haces eso, ya... Y no es que te quite responsabilidad sentimental ni emocional, nada, güey. Simplemente es lo que es. Claro. Como, güey, yo pude hacer hasta ahí. Lo demás ya no me corresponde, güey. Ajá, ¿sabes? es como las artes marciales. Esos güeyes se aceptan camps de meses para pelear contra un oponente en específico y los turen cabrones. Y, o sea, te aventas el mejor entrenamiento de tu vida, vas y te rompen la madre, De güey. un putazo te Y el tira, otro güey. vato, pero el otro vato también viene de hacer exactamente lo mismo que tú, güey. O sea, de un camp que estuvo cabrón, donde te madrearon todos los días, güey, para poder ir a, o sea, es que eso está cabrón. Y es esa parte, o sea, tienes que ir con esa mentalidad De que cualquier cosa cualquier puede pasar, cosa güey. puede pasar. Y que las cosas están fuera de tu control. Exacto. Simplemente este punto de El que chiste es dice... que tú encamines las cosas para que pasen de la forma mejor posible. Exacto, güey. Pero ya cuando hiciste eso, ya, güey, no te corresponde lo demás. Y Exacto. es como lo que dicen, güey, que el 25% de tu vida, güey, es lo que tú haces de ella, güey. Y el otro 75% Lo que es pasa. lo que sucede, güey, y que no Por puedes externo. controlar, güey. Exacto. Y eso, puta, güey, también es súper importante, cabrón. Súper importante. Pero sí, güey, Ya. Güey, ya nos fuimos muy lejos, güey. Pero Es que es dentro de lo mismo. Empezamos, empezamos hablando de... La normalidad. Sí, güey. Pero pues, güey, la espiritualidad y la conciencia yo creo que es algo que la gente debería ¿Tú crees? practicar en este tiempo complejo. Sí, sí, sí. Y de hecho estaba pensando que muchas veces igual ellos no lo nombran de esa manera, pero lo experimentan. Por supuesto, güey, los católicos o las religiones en general, o sea, practican meditación sin llamarlo meditación, güey, Exacto. ¿entiendes? O sea, llámalo como chingados quieras, pero hacen lo mismo, güey. O sea, nomás. A mí, yo por eso no estoy tan en contra de las religiones, güey. Ni yo, o sea, estoy en contra de la forma en la que profesan Sí, la religión. el fanatismo incluso también. Sí, no más. Duro. El fanatismo es, o sea, yo no soy doctor, psicólogo o psiquiatra, ¿sí? Ajá. Pero el fanatismo es, o sea, yo creo que es una enfermedad mental, güey. O sea, Pues, es poner como todo lo importante de un solo lado de la balanza, ¿no? Exacto. Y eso, o sea, lo veo un poco contraproducente. Yo creo que es más, a lo mejor puede ser una enfermedad en algunos casos, güey, pero también puede ser que esa persona en cuestión, güey, no tenga como tantas cosas que la llenen, güey. Ah, es un sentido de esperanza. Entonces pone todos sus huevos en una canasta. Literalmente, güey. Es como, güey, eso es todo lo que tengo. A mucha gente le funciona. Y lo voy a poner todo ahí, ¿sabes? O sea, hay gente que sí, o sea, hay gente también que hace cambios radicales haciéndose religiosos, ¿no? O sea, Sí. gente que pudo haber hecho, o sea, acciones muy malas en su pasado, Sí, güey. encuentran paz, tranquilidad y así Por ende, no, por eso no estoy en contra, güey, porque las religiones profesan esta manera de ver las claro, cosas. güey, o sea, no todo es bueno, no todo es malo, pero Claro. eso es en todo, güey, o sea, Sí. no solo en las religiones. Uy, sí, O güey. sea, pues, no puedes tener un estado de perfección. No, es Y como... menos en trips de esos que son, pues, sociales espirituales o sociales políticos o sociales Sí, güey, no hay nada, familiares. no hay nada que lo pueda, o sea, no hay como estratificaciones o clasificaciones dentro de, es tan complejo, cabrón, porque el humano de por sí es muy complejo. Sí, güey. Entonces, poniéndole un chingo de factores ahí sumados, güey, pues, güey, no sabes cómo va a actuar, güey. De hecho, ahorita que dije eso, güey, me acordé, hay una teoría que dice que, güey, somos, vamos a escuchar un fumado de la nada, güey, pero, güey, que somos así como nosotros, güey, que esta vida, güey, es como una prueba, güey, o sea, una simulación de seres humanos que ya viven como en un futuro, ¿sabes? Pero probando qué cosas, güey, el humano, o sea, como diciendo, conejillos de indias, como lo que te estoy diciendo, güey. O sea, somos tan complejos, pero esos güeyes hacen como puros testeos de cómo el humano reacciona a ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita, güey. Güey, ¿cuál es un virus, güey? ¿Cómo reaccionan, güey? ¿Sabes? O sea, güey, dale fútbol, güey. Sean adictos, güey. Fanatismo, güey. Acá, güey. Sí.
Y estaría muy cagado, güey. La tecnología, no te des tan lejos, o sea, la adicción a tener el pinche celular. Sí. Eso Y está brutal también. imagínate que eso no fuera tanto una teoría, pero sino que se hiciera realidad, güey. O sea, que hubiera neta grupos de gente, güey, que se dedica a hacer inteligencias artificiales dentro de una simulación, güey, para saber cómo reacciona la gente. Claro. O sea, a lo mejor eso ya sería un trip muy cabrón de tecnología, güey. Pero, Sí. pero le daría mucho poder a muchas personas, güey. Sí. De La inteligencia control. artificial es algo. Yo no soy ingeniero Ajá. mecatrónico o nada de ese pedo, pero. En robótica. Sí, pero ese trip también sabe que se puede salir de control. O puede Sí, ser güey. algo muy bueno. Sí. Pero ahí depende de manos de quién cae el conocimiento. Güey, es que es como la pólvora, cabrón. Empezó siendo para tronar, para hacer minas, güey. Claro. Y terminó Es haciendo que, armas, ¿sabes qué? güey. O sea, volviendo a lo que hablamos hace rato del conocimiento, Ajá. el conocimiento, o sea, no siempre te va a dar la iluminación, ¿no? Porque siento que el conocimiento y la forma en la que se extrae y se utiliza va a depender de la personalidad. Duro, güey. O sea, porque Duro. hay gente que va a usar conocimiento para hacer mucho mal, así como hay gente que va a usar conocimiento para hacer mucho bien. Sí. Así Completamente, como güey. hay gente que va a tener el conocimiento para no hacer nada con él. Ajá. Es súper común. Sí. O sea, eso es Que es justo lo que hablamos justo al inicio, güey. Que, güey, hay gente que se enfrenta a muchas cosas en esta pandemia, güey. Pero no hace nada, güey. O sea, de que sigue viviendo su vida así, güey. Y obviamente en algún punto va a haber pedos, güey. Pero no son conscientes de qué tanta responsabilidad tuvieron de eso, güey. O qué tantos recursos pudieron utilizar para que las cosas no salieran así, güey. Claro. Yo en lo personal, te digo, para mí sí fue muy difícil, güey. Porque, pues, yo no pasaba mucho tiempo con mi familia, güey. O sea, siempre era de escuela, o trabajo, así, güey, servicio. Entonces, güey, te das cuenta de que cuando llegas, güey, es un trip muy diferente, güey. Personas completamente diferentes a como antes de tu carrera o antes de dejar de estudiar, ¿sabes? Claro, es que ves parte de la personalidad o de lo que es la persona. Ahí realmente los conoces, güey. Y es donde realmente tienes que aplicar. Por el tiempo de convivencia. Ajá. Y es donde tienes que aplicar este pedo de tolerancia, güey, de aceptación, güey, y así. Presencia. Y de presencia, güey. Porque, por ejemplo, yo, o sea, tengo muchas ideas que son muy abiertas, güey. Y mis jefes normalmente no lo son, ¿sabes? Yo tengo un conflicto muy cabrón con eso, ¿sabes? De que, güey, ¿por qué las cosas deben de ser de una manera? ¿Sabes? Claro. Porque no te abres, güey, porque no esto, porque no lo otro. Y te digo, yo lo intenté, güey, y muchas veces es muy difícil, cabrón, pero yo siento porque nuestros jefes ya tienen una ideología tan marcada. Exacto, güey. es lo que te iba a decir. O sea, ellos vienen de una educación distinta. No están abiertos al cambio, güey, ¿sabes? O sea, imagínate, si nuestros papás, o sea, esa generación está tan cerrada al cambio, imagínate la generación de sus papás. O sea, eso era doble. O sea, eso está brutal. Pero hoy en día también vives en un mundo de tecnología, internet y así. O sea, considera también que nuestros papás, así que mitad de su vida sin internet, y la otra mitad con internet. Con explosión de información, o sea, globalización. Esos vatos vivieron así que infancia y adolescencia así, lento, tranquilo, sin pedos, y de repente era tecnológica, cabrón, internet, y todo así, pum, pum, el avance siempre sí, exponencial. Obviamente se quedaron así, chingado está pasando, cabrón. Güey, a nuestros abuelos les hubiera dado un pinche impacto. Sí. O sea, es que es un cambio muy cabrón, güey. Y, o sea, adaptar la mente a ese cambio de que las cosas son lentas a que las cosas avanzan o sea, a la velocidad de la luz, cabrón. Sí. Está muy, muy cabrón. Y a ellos también les enseñaron mucho a pensar en que lo que te dicen es verdad y ya, son nuestros papás. Así nos educaron los abuelos, de que lo que yo te digo es verdad y ya, sí. O sea, no te cuestiones. A la diferencia de hoy en día, donde pasa esto y sacas tu celular y dices, hey, pero el dato es este, cabrón. El dato está aquí en este estudio o sea, yo, por ejemplo, he tenido discusiones con mis papás de que, como por ejemplo esa de la comida con mi mamá, ¿no? Claro. De que no sabe yo, es que mira, aquí está la pinche información ya. No, pendejo, es que yo, me vale verga que me lo estés enseñando, yo creo en esto. Y yo así como, es que no lo creas. O sea, aquí está, agarra la información. No, a la verga. Es como, güey, o sea, sí. ¿qué pedo? Pero, o sea, entiendo también que viene de una generación en donde es que, y volvemos a lo mismo de que la ignorancia es felicidad, la ignorancia es estabilidad, güey. Claro. Porque esos güeyes toman eso y al no estar abiertos al cambio o a diferentes cosas, güey, no tienen como estos golpes, güey, emocionales y
y ¿De de, qué voy a y de hacer ideología, con güey. esto? Ajá, de ¿y esto qué, güey? ¿Y esto qué? O sea, no los tienen, güey. Sí. Y viven como en esa burbuja de comodidad en la cual nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados al cambio, cabrón. Vivimos en un mundo, güey, nuestra generación, en la que el cambio es todo el tiempo, cabrón. Y hay que adaptarse, güey, y todo el tiempo, güey. Lo cual nos lleva como a que mucha gente ya, güey, conozca esta parte de conocerse uno mismo y así, esa, güey, porque, güey, al haber tanto cambio, cabrón, pues tienes que tener ciertas bases dentro de ti mismo, güey, para saber cómo lidiar, güey, ¿sabes? Claro. Mínimo con eso, güey. Ahora imagínate con todo Para lo que poder es... saber evolucionar, güey. O sea, Exactamente, güey. trascender con lo que está pasando. Exactamente. Y, güey, yo me sigo cagada porque también lo mismo me pasa con mi jefe, güey, de que, por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho videojuegos, güey. Ahorita, la neta, los videojuegos son vistos, güey, como algo normal. Pero en su tiempo, güey, Sí, claro. eras un friki, güey. Eras un rarito, güey, ¿sabes? De que, güey, no digas que juegas videojuegos, güey. Y pues a mi Que jefe te dé pena decir Sí, eso. exacto, güey. Y ahorita ya, güey, ¿quién no hace streams de videojuegos, no? Claro. Uno que es original gangster, güey, ¿sabes? De que uno que empezó desde abajo de las maquinitas. Claro. Pero el punto es que ese güey, a mi jefe, güey, le digo, ok, va. Ese güey le caga, güey. Y jamás los va a aceptar, güey, en su vida, güey. Ese es el tipo Porque de viene cosas. de una ideología distinta. Exacto, ese es el tipo de cosas que a mí me hacen chocar, güey, y que a mí me hacen realmente decir, verga, güey, pues es que no sé qué más puedo hacer para convivir contigo, güey, si algo tan sencillo no lo puedo aceptar, güey, ¿sabes? Como, ok, Eso es tolerancia. ajá, O sea, totalmente. claro, güey, pero por eso, llegas a esos puntos y dices, ok, tengo que trabajar en esto. Pero tienes que llegar a esos puntos, como dices, güey, tienes que llegar a esos puntos, güey, para darte cuenta, güey. Claro. Pero a lo que iba es que yo le digo, a ver, jefe, mira, estas son todas las ventajas de los videojuegos, cabrón. Esto es todo el tiempo que lleva la gente jugando, güey. Estos son todos los mitos que se han desmentido por la ciencia, güey. Tú, güey, jamás, güey. Es como si le hubiera entrado por una oreja y le saliera por la otra, Claro, güey. güey. Es que a nuestros papás les vale Les vale verga verga, los güey. datos, güey. Es así como. No, la verdad. Sí, es como, güey, está bien, güey, chido, güey. Pero a mí me vale verga. Exacto. Y sigo creyendo esto. Exacto, güey. O sea, entiendo lo que dices, es muy frustrante, güey. Es frustrante, güey. Pero, volviendo a los estoicos y la chingada, está fuera de nuestro control, güey. Esos vatos piensan así y están programados de esa forma. Claro, Su claro. cerebro está conectado para ser cerrados de mente con respecto a muchas cosas. Eso es una. O sea, o sea, los videojuegos es una. La sexualidad, güey. O sea, Güey. o sea, la variación de sexualidad que existe hoy en día, güey. O sea, es algo que los Ya papás, es que nuestros incomprensible, papás cabrón. ven y dicen, ¿qué pedo con este trip, no? Y ni siquiera yo, güey. Nosotros lo vemos así como, o sea, esta persona es esto, y es así como, es normal, pues, o sea, a la gente de nuestra edad, Trancas, nos vale. ajá. Pero los papás, o sea, están caminando en un centro comercial así, y ven, no sé, a un hombre vestido de mujer o algo así, están así como, wow, qué pedo, bro, y así como, Sí, güey, hoy en día es de lo más normal. Sí, güey. O sea, hoy en día es algo que alguien de nuestra edad pasa al lado de esa persona y ni lo juzgas, o sea, ni lo juzgas, o bueno, o sea, igual hay gente de nuestra edad que sí, porque Tal vez está sí. educada con la educación de los papás, lo que quieras, Exacto, güey. pero no es algo tan común ya, ¿no? Y si, o sea, güey, y si mamas, pues hoy en día hay redes sociales donde este güey dijo que esta vieja era tal cosa, y es como, no, y así un pedotote, ¿no? Y igual algo que no era tan Sí, algo tan pedote, grande, güey. se hace un pedote, ¿no? Es una mamada, güey, pero por una pendejada, güey, por un pedo de aceptación. Y no se diga... Y no se diga las ovejas que siguen el pedo, güey. O sea, sí, ese pinche pendejo, así que, pinche gente que no tiene nada que ver. Y es así como, no, sí, ese güey es un pinche violador, güey. Así como, y el vato así de que nada que ver a la verga. Güey. O una morra de que esa vieja, mata perros, güey. Así como, y nunca en la vida, ¿no? Pero alguien le puso el dedo y de repente viene una Ya, horda güey. de personas Y viene... que yo creo que les falta identificación, güey. Por Y dicen, supuesto. me identifico con esto, vamos a chingar a este güey, o a esta morra, o a esta, o sea, eso está cabrón también. Está muy cabrón, güey. Y eso es súper común hoy en día, güey. Es muy común, güey. Súper. Y no está, es lo peor que no está bien, güey, ¿sabes? Exacto. No debería No, ser no tan está bien. común. Está de la verga. Y a lo que, justo, güey, me evocaste este pensamiento, güey, de que lo que dijiste, justo, güey. O sea, hace poquito vi un video de The Real Wolf of Wall Street. No sé si lo has visto, güey. No. O sea, literal, el güey en el que se basaron para hacer la película de sí. Leo DiCaprio, güey. Ese güey. O sea, sí sabía que existía. Sí, ¿no? pasó por un chingo de cosas, güey. Estuvo en la cárcel, chingada, güey. Y dice, güey, el peor día de mi vida fue cuando le tuve que decir a mis hijas, güey, que me iba a ir a la cárcel, cabrón, y que ya no iba a estar con ellas, güey, por esto, güey. Güey, fue durísimo para mí, cabrón. Dice, pero
yo pude sobrevivir a ese pedo porque todo el tiempo me despertaba y pensaba en ellas, güey. Pensaba, no voy a volver a dejar, güey, que esas miradas, güey, porque cuando les dijo que ya no iba a estar, güey, la niña antes de terminar su frase, güey, o sea, berrear, güey. Y su niño más chiquito, pues, güey, por imitación, güey, o sea, berrear también. Entonces, güey, dijo, no quiero volver a ver eso en mi vida, güey, en mis hijos, cabrón. Y eso era como su why, ¿sabes? Era su por qué, güey, me levanto todos los días, güey. Claro, claro. Y yo siempre he sido de esa ideología y la tengo desde antes de entrar a la carrera y la reforcé cuando salí de la carrera, güey. Güey, tienes que tener tu porqué, cabrón, tu propósito, güey. Porque eso te quita y te ayuda un chingo. O sea, te quita muchos pedos y te ayuda un chingo en tu vida, güey. Digo, porque no sé si viste la película de Soul, güey. ¿Viste la película de Soul? Lo que quiero decir. No la he visto. Me la has recomendado, pero no la he visto. Güey, por favor, vela, cabrón. Y el punto es, no te la voy a spoilear para nada, güey. Para nada, güey, para nada, güey. Es más, ya ni hablemos de esa madre. El punto es que yo entiendo que tampoco es tan necesario, güey, o para tu felicidad, para tu vida plena, tener un objetivo, güey. Puedes no tenerlo, güey, y ser feliz, completamente, güey. Pero, ok, no tienes un objetivo, güey, pero ¿cuál es como...? Pero mínimo te conoces a ti mismo, si quieres. Pero mínimo sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Pero mínimo te llevas bien con la gente, güey. Aportas algo, güey. Porque cuando no tienes ni un porqué, güey, ni un cuándo, ni dónde, ni nada, güey, es cuando empiezas a ser así, güey. Cuando empiezas a convertirte en una oveja, güey. Un güey... A buscar identidad en Exacto, todo. en lugares en los que dices... Y aceptación, güey. Ajá, claro, güey. La cual no necesitarías, güey, si te autocompletaras, güey. Exacto, güey. Si te conocieras a ti mismo y conocieras que no eres tu personalidad o que no eres lo que simplemente externo, sino algo más. Exacto, güey. Que eres mucho Justo más tengo un allá, video de güey. la contemplación que está en el canal del podcast. ¿Ah, neta? Ajá. Y también está súper cortito, como de un minuto y medio. ¿Pero lo hiciste tú solo? Ajá. Ah, Es wow. una reflexión de la contemplación. Y al final termina como con que la contemplación también debe ser introspectiva, güey. Debes contemplar hacia adentro de tu vida. Sí, sí, sí. Y es esa parte, o sea, es esa parte de ver lo que eres más de lo que crees que eres, güey. Claro, claro. A mí se me hace, es que, güey, vuelvo, no sé por qué siempre vuelvo a lo mismo, güey, pero se me hace muy cagado, güey. Porque como, o sea, hay gente que no sabe, o sea, como la gente que no sabe de nada de esto, güey, puede llegar a ese punto, güey, ¿sabes? O sea, hay alguien que se preocupa todos los días, y, güey, justo lo hablábamos en el primer intento que tuvimos del podcast, güey, de que, güey, hay gente que se preocupa por qué va a comer mañana, güey, o por si va a comer mañana, güey. Sí, güey, es que sí. Y eso está muy cabrón, güey, porque no hay como esa oportunidad, güey, de pensar más allá, güey. Porque tienes muchas cosas. Porque tienes una necesidad latente, primaria, cabrón, en ese momento, güey. Y la vas a tener, güey. Y a mí se me hace muy cabrón porque muy probablemente, güey, la tranquilidad y el poder vivir una vida más relajada, güey, así, te presta para pensar en más cosas, güey, ¿sabes? También te digo, como tú dices, depende de también cómo la gente se toma las cosas, güey. Si te vale todo verga, pues te va a valer todo verga siempre. Y nunca va a haber como esa apertura. Pero pues esa apertura también viene de esa parte... Es que eso viene de la observación, güey. Sí. Es de decir, no estoy teniendo la apertura porque creo esto, porque... O sea, tan sencillo, güey, tan sencillo. Perdón que te interrumpa, güey. Pero tan sencillo, güey. No, creo que yo te interrumpí. Perdón, güey. Tan sencillo como cuestionarte, cabrón. Eso es lo que yo siempre, güey, y desde que estudio a los filósofos, güey, o sea, una cosa es eso de la contemplación que siempre me ha mamado, güey, y lo sé desde la pinche secundaria, güey, que he dicho, güey, los filósofos ven las cosas como si fueran morros, güey. Sí. Como si fuera la primera vez que las vieron, güey. Exacto, güey. Y vamos a esa... La curiosidad en el todo, güey. Eso ajá. Y eso, güey, es lo que te lleva, güey, a otros lugares, güey, y al autoconocimiento y así, güey. Eso, entre otras cosas. La evolución personal también. Ajá. Pero es lo que te decía, güey. O sea, por ejemplo, esa parte sí, güey. Pero también la parte de... ¿Cómo se me fue el pedo? O sea, estábamos hablando de la contemplación, ¿no? Ajá. De ver las cosas... pero era otra cosa de lo que estabas hablando. Sí. O sea, la contemplación era... O sea, yo te estaba hablando de que las personas, cómo llegan a este punto, ¿no? Ajá. Y de que no tienen como este... Tú algo dijiste, la observación. Ya me acordé. Ya me vino, güey, a la mente. Siempre le he dicho, güey, también, otra de las enseñanzas, aparte de la contemplación de los filósofos, güey, es eso, güey, es hacerte preguntas, güey.
es no dar nada por sentado, güey. Exacto. Y eso viene desde la educación, güey. Eso viene desde cómo, o sea, por ejemplo, mis jefes, güey. No sé cómo lo hicieron, güey, porque nunca me lo dijeron literalmente, güey. Pero me hicieron dudar de todo, ¿sabes? Eso sí se los agradezco muy cabrón, güey. Porque gracias a ellos, güey, y gracias a eso, soy la persona que soy, güey. Y me siento bien, güey, con la persona que soy. Claro, obviamente, güey. Una vez que entras a ese punto de autoconocimiento, nunca dejas de aprender, güey, porque sabes que eres el ser más complejo que tienes, güey. No los demás, güey. O sea, los demás nunca los vas a dejar de conocer, güey, pero conocerte a ti mismo está más cabrón, güey. Sí, claro. Es que, güey, observar hacia afuera es mucho más fácil que observar hacia adentro. Claro. Y eso es a lo que me refiero, güey. O sea, la educación, güey, toma mucho, o sea, es como el factor más importante en este juego. O sea, en este juego, por así decirlo, en esta corriente de pensamiento, güey, yo siento. Porque una vez que te cuestionas todo, lo demás llega, o sea, como que lo demás ya llega solo, güey, y vas descubriendo cosas, güey. Claro, la tecnología también es un palote, güey. Hoy en día quieres saber qué es el nirvana, güey, lo buscas. Sí, ¿qué es el nirvana? Ajá. Sí, ¿qué es el puto nirvana? Y te va llevando, güey, te va llevando, pero todo eso parte de la curiosidad, güey. Claro. Es el querer saber más y más y más. Y luego sabes esto y dices, ay, pero esto qué pedo, y es más. Ajá. Y luego esto qué pedo, y es más. Y luego esto qué pedo, y es más. Y así, güey. Sí, O sí, sea, y así llegas, güey, y así nunca llegas. hay un fin porque el conocimiento es Infinito, güey. cabrón, güey. Infinito, güey. Y eso es lo más chido de todo, güey, que nunca dejas de aprender, güey. Pero el conocimiento no es poder, güey. El Ajá. querer es poder, güey. Sí. Complementado con el conocimiento. Sí. Sí, no, güey, obviamente, güey. O sea, el conocimiento no es poder, güey. O sea, es poder, O sea, hay pero gente un que poder sabe para muchas qué, cosas. ¿sabes? Que no hace de ese conocimiento algo práctico, pues, ¿entiendes? A diferencia que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y mucho poder porque quieren tener o sea, ese como asset, pues. Sí, pero es porque ya, ajá, es por un, Es un tipo de mentalidad. ¿cómo lo dice? Como un, o sea, es que no sé cómo decirlo en español, como un drive, güey. O sea, Sí. O sea, que estás encaminado hacia ese tema. Exacto, güey. Sí, porque, güey, recuerdo que una amiga de la carrera siempre me decía de, güey, la gente no es la gente no se corrompe con el varo o con el poder, güey, la gente ya estaba corrupta, güey. Solo que le diste los medios para que cayera. Para que lo expresara, güey, o para que lo hiciera, ajá, para que cayera, güey. Y eso está muy cabrón. Y algo te iba a decir con respecto a eso, güey. No me acuerdo. A ver, ayúdame, güey, Simón, que es muy importante, güey, saber para qué lo adquieres, güey, o cómo lo puedes utilizar, güey. Porque, por ejemplo, yo soy consciente de que ignoro muchas cosas, o de que a veces, güey, porque este es un tema muy importante, cabrón. Y de hecho quiero saber qué opinas al respecto, güey. Me interesa un putero, güey. Este va para ti, güey. Aunque yo soy el invitado, pero estaba para ti, güey. Mira, yo en mi vida siempre he sido muy espiritual, güey. Me gusta. Yo sé que tú tienes como una percepción de la violencia no negativa, güey. O sea, que te agrada, güey, pero no es como que, güey, vas a partir la madre a nadie porque eres de las personas más relajadas que conozco, güey. O sea, neta, güey. A pesar de que podrías partirle la madre a alguien, güey, ¿sabes? Que no es una consecuencia de la otra, güey. Simplemente son completamente diferentes. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido. A mí no me gusta la violencia, güey. O sea, no me gustan los conflictos, güey. No sé si sea porque soy medio ansiosillo o qué sé yo, güey. Pero la verdad, ya ves que dicen. No sé por qué dicen que los ansiosos, güey, como que le temen al conflicto. No sé, güey. Pero la verdad, yo no siento que sea así, güey. Simplemente como que no me gusta. Es como esta sensación de empatía que siempre he tenido toda mi vida, güey. Y que digo, güey, a mí no me gustaría que me metieran un vergazo. Por ende, yo voy a meter vergazo, güey. Eso es lo que siempre he pensado, güey. Pero hubo varios puntos en mi vida, güey, en donde sí tuve que ser violento, güey. O sea, en donde. Donde no te queda otra opción. No me quedo de otra, güey. Digo, nunca me he agarrado a putazos per se, pero sí me he levantado, güey, por mi persona. Exacto, güey. O sea, por si el pedo se pone de cabrón. Exacto, sí me han noqueado, güey, incluso por decir, ya, cabrón, déjame más con lo que pedo. Me han noqueado, güey. Pero nunca me dejé a mí mismo de lado, güey. O sea, nunca me abandoné, güey. Ajá, o sea, siempre I stood for myself, güey. Es que no sé cómo decirlo en español, güey, ¿sabes? O sea, que, güey, me tomé las riendas y no te dejaste. defendí. No me dejaste que, o sea, se pusieran sobre ti. Exacto. Y ese siempre ha sido como mi ideología, güey. Pero, por ejemplo, también siempre me ha gustado la espiritualidad, güey. Mamá, güey. Me gusta, güey, el poder aportar a los demás, güey, y aportarme a mí mismo y que sea un ciclo chingón, ¿no?
pero muchas veces, por ejemplo, mi carnalito, te digo, que él está en ese pedo, y como que a él no le parece, güey, él porque apenas está empezando, como que no le parece que alguien sea mala onda, güey, o que sea mala persona, güey, así. Y le digo, bro, es que no porque seas espiritual, güey, significa que la vida va No a puedes ser... juzgar a alguien más por la forma en la que es, ¿no? Exacto, güey, o que la vida va a ser todo color de rosas, güey, solo porque tú lo quieres, güey. O porque tú lo quieres visualizar. ¿No? Exacto, porque no es así, güey. Y muchas veces tienes que La tomar gente siempre medidas. te va a sacar de lo que tú quieres. Eso es lo que quiero saber, ¿tú qué opinas de eso? O sea, Pero que, como- o sea, con respecto a la violencia, Sí, con respecto a, güey, ok, yo soy espiritual, güey, pero por ejemplo, yo he tenido muchas veces que no serlo, o sea, o como no Ah. seguir mis propios ideales de Mira. paz por aquello, güey, ¿sabes? o sea, lo voy a dividir como en dos cosas. Ok, va, va. O sea, en como mi camino por las artes Sí, sí, sí. violentas y el cómo veo yo la violencia dentro de lo general. espiritual Ok. y el ego dentro de la espiritualidad también. Mm. El ego es muy Mira. importante en esta pregunta, de hecho. Es que el ego está cabrón, güey. Es más, voy a empezar primero con como mi path de Ok. violencia y Sí, espiritualidad. Simón. Y luego, o sea, te voy a dar mi opinión. Es que Ya. está interesante, güey. Está interesante, güey. O sea, yo creo que nunca he hablado públicamente de esto, no sé si con nadie así, no porque no quiera Es hacerlo, lo que te iba a porque decir, si no quieres, no hay pedo. no, Ajá. o sea, güey, yo no te, o sea, No traes pedo. nunca tengo broncas de hablar de temas, güey. O sea, no hay un tema que diga, no, es que no puedo hablar de esto. O sea, no tengo ya tampoco, güey. O sea, y tengo temas bien cabrones, güey, pero no, o sea, no, como que nunca había salido el tema este. Claro. O sea, yo nunca, o sea, yo empecé como con mi trip de las artes marciales, porque fue una obsesión muy Sí, cabrona te maman, al güey. respecto, güey, como a los 13 años, 14 años. Y yo creo que fue porque pues, realmente cuando yo era un niño, güey, y un adolescente así, o sea, yo nunca he sido una persona físicamente grande Sí. o que sea poderosa, güey, o Ajá. fuerte o así, ¿no? O sea, o sea, pues quieras o no, cuando no tienes esa fisicalidad, Ajá. o sea, estás exento, o sea, lo puedes llamar bullying o lo puedes llamar esto, o sea, Eres puedes, propenso a, por así eres, decirlo. o sea, eres vulnerable. Eres ¿Me vulnerable. entiendes? Claro. Entonces, o sea, yo estaba así como, o sea, como que eso me causaba conflicto cuando estaba como en mis años de prepubertad, Sí, güey, sí. porque me sentía indefenso, güey. Y todo se siente más fuerte en esas edades. Exacto, Lo güey. sientes a Y flor de piel. me sentí indefenso porque hay gente que sale de problemas siendo graciosa, güey. O sea, que alguien te dice algo, pero luego tú le respondes con algo muy cagado y Sí, la otra sí. persona, en vez de querer hacerte daño, se cae de risa o algo así. O sea, yo tampoco nunca fui así de que Está bien cabrón. el pinche cabrón chistoso, ¿no? O sea, Ajá. yo solamente era el güey así como pequeño, ¿no? Y era así como, verga, güey. Madre, ¿no? Y la verdad es que, o sea, si me lo preguntas, y te soy sincero, yo creo que sí sentía frustración de sentirme vulnerable o débil o lo que quieras. Yo también, la neta. Yo creo que todos, güey, en algún punto. Y ahí empecé, o sea, tenía un profesor de inglés que como que se dio, o sea, cuenta de ese pedo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo entreno Aikido. No mames, el Aikido, güey. ¿No quieres venir así? Y empecé a ir, y estaba chido, güey. Me gustó mucho la mentalidad así como del samurái. Es que es es muy- esta verga. Es muy zen ese pedo. Eso me ayudó mucho, o sea, en cuanto a como a calmar un poco mi mente. Pero la técnica del Aikido, y no quiero decir, porque mucha gente dice que es una cagada y que es súper falso y así, cuando no es así, o sea, es una técnica, o sea, o son técnicas que sí pueden servir, pero yo en lo personal no diría que es lo más útil que puedes utilizar Exactamente. en una situación de conflicto, pues. Ujú. Y bueno, cuando después de que ese güey me dijo eso y empecé a entrenar Aikido, o sea, eso me empezó a tranquilizar un poco más, pero como que dije, ok, pues con estas técnicas, si me meto en un pedo con alguien que es realmente mucho más fuerte que yo, o sea, esto va a estar medio cabrón hacerlo. Y de ahí me moví, güey, o sea, empecé... de hecho, pues, artes marciales mixtas, Muay Thai, kickboxing, box, jiu-jitsu y todo, güey. Y Así, todos los días, lunes, martes, miércoles, No jueves, mames. lunes, martes, miércoles, jueves, así, o sea, 4 días a la semana, ¿no? sí. Al cual llegó un punto, güey, donde tuve como un despertar de conciencia, Ok. en el cual, si alguien me decía algo o alguien se quería pasar de verga conmigo, yo simplemente lo dejaba pasar, porque en mi mente decía, güey, todos los días me agarro putazos con vatos que entrenan artes marciales conmigo. Ajá. ¿Qué verga me va a hacer este pendejo, güey? O sea, Sí. o sea, lo voy a hacer mi perra, güey. Pero no quiero eso de mí, güey. O sea, yo no quiero, o sea, en ese momento yo pensé como, yo no quiero, o sea, hacerme ver como el que era el
tímido Ajá. y ahora tiene un aire de grandeza. Así. Claro, claro. Más bien lo que vi es que mi conocimiento o sea, y lo sigo viendo de esta forma, güey, que mi conocimiento de violencia y manipulación de alguien más, porque eso es, güey. Claro, O sea, yo estoy seguro que tengo técnicas y el conocimiento como para salir de una situación de combate, claro, desarmado, obviamente, claro. fácilmente. O sea, seas un pinche gordo o estés muy mamado así, o sea, no hay, si no sabes pelear, güey, o sea, olvídate. Sí. O sea, va a ser el peor día de tu vida. Claro. O sea, eso es un hecho. Porque no puedes esperar no saber pelear y ganarle. Alguien que sabe pelear, güey. O sea, y más alguien que tiene un set de conocimientos completos, ¿no? Completos me refiero a tanto a striking, que sería box o kickboxing, o sea, patadas y golpes, codazos, rodillazos. Como a submissions, güey. Como a derribos Ajá. y acción en el piso, ¿no? Claro. O sea, eso es, o sea, saber esas cosas hace la diferencia muy cabrón, güey. Y ese conocimiento me permite pensar en que, como tengo el conocimiento, puedo prolongarlo hasta que la situación lo requiera, hasta que sea realmente necesario. Digamos, ahorita no sientes, o sea, ahorita no sientes como ese, bueno, más bien, no tienes ese sentimiento de superioridad. No, de hecho... No es eso, simplemente es como, güey, yo sé que tengo, más bien, me puedo dar el lujo, bueno, no darse el lujo, sino como que puedo simplemente no pelarlo. Puedo dejarlo de lado hasta que sea completamente necesario. Exacto. Es lo que quieres decir, güey. Exacto. Wow. O sea, siento que, o sea, yo no, o sea, mi mente no está querer como asustar a alguien. O sea, con el conocimiento. Claro. O decir, yo soy más que tú. Güey, y eso me queda claro desde que te conozco, güey. O sea, yo no tengo esa... Y hay mucha gente que... Es que también viene con la mentalidad y la personalidad que tengas, porque hay mucha gente que tiene el conocimiento y lo usa para pasar. Para mamarse, güey. Ajá. Pero siento yo que tal vez haber empezado con el Aikido me ayudó a esa parte de visualizarlo como una herramienta. Claro, güey. Es la mejor manera que lo puedes ver. Que solamente, o sea, que utilizaría solamente si es necesario utilizarla. Claro. A diferencia de querer imponer ese conocimiento sobre todas las situaciones, ¿no? O no sé, güey, o sea, estar encarando a la gente porque yo puedo más, o sea, no sé, o sea... Además, es muy raro que... o sea, regresando rápido ya como para concluir, otra cosa que me dieron las artes marciales también, y la violencia, fue la disciplina, güey. Y disciplina en muchos aspectos, en que tienes que ir a entrenar, porque si no vas a entrenar, el güey con el que entrenas, o sea, si después vuelves, el güey con el que entrenas vas a ver más, cabrón, exacto, y te va a putear. Sí, es una mentalidad de evolución. Y volviendo a lo que decía que necesitas el ego, o sea, el ego es necesario, siento yo, como parte de la conciencia y de la espiritualidad para ciertas cosas, güey. Yo, por ejemplo, o sea, en el aspecto de las artes marciales, si vas a hacer sparring con alguien, tienes que tener ego, güey. Tienes que decirte, este hijo de su puta madre no me va a romper el hocico. Exacto, me lo voy a empinar, güey. Con alguien, tienes que decir, este hijo de su puta madre no me va a hacer cagada. Que a veces, aunque te lo digas, te hacen cagada, güey. Sí. A veces tienes días buenos, tienes días malos, a veces el otro güey está muy inspirado, a veces tú estás muy inspirado, lo que quieras, ¿no? Pero tienes que tener el ego, porque si dudas y crees que la otra persona es mejor que tú, te va a ganar, güey. Si no tienes ese mindset, ya de por sí vas perdiendo, güey. Exacto, güey. Si no tienes el mindset, ya perdiste. Ya perdiste, güey. O sea, es imposible que vayas a ganar porque la otra persona sí tiene el mindset. Está pensándolo, claro. Me dio la disciplina para querer, o sea, realizar constantemente o sea, ser constante en la actividad. Me dio la disciplina para saber en qué momento parar. O sea, para no dejarme llevar por mis emociones, para no, o sea, entrar en las artes marciales se llama visión de embudo, que es, o sea, dejas de tener una visión periférica y ves todo alrededor y nada más te concentras en una cosa, es súper peligroso también, porque no ves las cosas que pasan alrededor. Sí, güey, duro. O no puedes parar y puedes herir a alguien, o sea, eso es otra parte de la disciplina y siento que el ego es muy parte de la disciplina también. El hecho de que tú sepas quién eres con todo y el ego también es parte de, güey, o sea, es parte de lo que tienes que ser, o sea, siento yo. Y aparte de eso, o sea, esa disciplina, pues yo la transmuto, o sea, conscientemente a otras acciones, ¿no? Claro, o sea, yo con esa disciplina misma me puedo levantar temprano, con esa disciplina puedo hacer ejercicio, con esa disciplina puedo ir a correr, con esa disciplina puedo decir que voy a hacer yoga a las 6 de la mañana, con esa disciplina puedo hacer todas las cosas que quiero hacer sin procrastinar, por ejemplo. Claro, o sea, es una conciencia transferida, es una transmutación de la conciencia. A huevo, güey.
Y bueno, esa es la conclusión, güey. O sea, yo empecé tal vez a entrenar artes marciales muy joven por malas razones Por diferentes razones, pero que me terminaste. llevaron a algo Ajá, que es, o sea, a una observación buena, pues. claro. Y eso que, o sea, como en el principio de mis 20, donde mi vida era un poco como más caótica, sí estaba más dispuesto como a usar mis conocimientos de violencia, pero porque, pues, o sea, te gana, o sea, Sí, güey, pues es estás que. en la fiesta o así, estás, o sea, eufórico, así. Hoy en día ya no, o sea, hoy en día ya jamás me vas a ver, o sea, poniéndome loco con alguien o así, güey, o sea, a menos que, o sea, esa persona esté haciendo daño a alguien Sí, que sea estrictamente necesario, güey. o sea, O alguien que tú quieres, güey. a Ajá, alguien claro, por quien yo me preocupo. O ni siquiera, güey. A alguien, o sea, cuando alguien está siendo injusto con alguien más, aunque, o sea, sí, ahí es, o sea, ahí también pues, es parte de, ¿no? O sea, sí, güey. eso es algo que tampoco puedo ignorar. Y fíjate que nunca he tenido una situación donde no conozca a las personas Ujú. y tenga que o sea, Ah, qué bueno, güey. intervenir Sí, está raro eso, de claro. cierta forma. Ajá. Sí, Pero sí he tenido situaciones con ajá, gente que sí conozco donde he tenido que intervenir, ajá, o sea, de forma física, pues. claro. Pues sí, güey, me mamó un chingo tu respuesta, cabrón. La neta. O sea, me la esperaba, pero me mamó, güey, porque la complementaste con detalle y, oh, güey, esa es Es que una. sí, o sea, es como piensas al respecto de, llámalo una habilidad que posees o llámalo un conocimiento que posees. Además me gusta, güey, porque ese es el camino real del guerrero, güey. El no nublarte por ese pedo, güey. O sea, el controlar tus emociones es el camino real del guerrero, güey. Es cuando un guerrero se hace bueno, güey. Cuando no se deja llevar, güey. Y lo que te iba a decir es que muchas veces eso, a mí también o sea, por ejemplo, yo la verdad no tengo un conocimiento de pelea en general, güey. Pero la neta, yo jamás me detendría, güey, si veo alguna injusticia, güey, y más si es alguien a quien lo aprecio, güey. Claro. No me detendría, güey. O sea, y eso que no soy violento, pero, güey, no mames. O sea, también, güey, me hierve la sangre muy cabrón, güey. Y lo he visto y ni siquiera, y muchas veces me pasa que ni siquiera es consciente, cabrón. O sea, a veces me pasa que me emputo, güey, y ya me salgo Claro, de mi cabeza, güey. es que te dominó la emoción, güey. A mí, o sea, a todo mundo le pasa, güey. Me ha O sea, pasado 4 veces en mi vida, güey. también depende quién te dice o quién te hace, ¿no? Claro. Es que también, yo, por ejemplo, yo en mi caso, güey, yo valoro mucho la lealtad, güey. Creo que la lealtad es el valor que más me importa a mí en las personas, güey. O del que más espero de. Sé que igual está mal esperar algo de alguien, güey, pero pues es como el que digo, bueno, cabrón, yo te demuestro lealtad, güey. O sea, no está mal, güey, porque Sí. obviamente, o sea, tú compaginas mejor con alguien que tiene ciertas características. Completamente. O sea, es leal, güey. tú no vas a, o sea, no vas a querer ser amigo de alguien que no está en la misma sintonía que tú. Pues. Claro. O que hace cosas que no van contigo. Espera, antes de divagarme más, güey, te iba a decir por qué te pregunté, o sea, por qué te pregunté eso, güey, ¿qué opinabas? Espera, antes de que sigas con eso, o sea, ahorita ya no, es que dijiste algo que me hizo pensar. Dale. O sea, ahorita es que yo no soy alguien violento y así. O sea, yo, por ejemplo, tampoco soy una persona violenta, porque siento que es muy diferente ser violento a tener capacidad de violencia. Claro. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo no soy violento, pero tengo capacidad de violencia. Sí, o sea, a mí no vas a ver haciéndola, o sea, a mí no me vas a ver en un coche mentando madres así de que, puta, así porque se me metió alguien así, güey, y luego bajándome a querer romperle su madre a alguien, ¿no? Eso es ser alguien violento. Claro. Pero eso es obviamente porque es un mindset culero. Muy de la verga. Pero, por ejemplo, si alguien llega y me quiere hacer daño a mi mamá, o sea, tengo capacidad de violencia, güey. O sea, tengo el conocimiento para situaciones completamente diferentes. Situación. Claro, güey. Eso era lo único que quería, o sea, lo que querías agregar, Simón. Güey, es que yo te decía porque, o sea, en cambio de mí, güey, yo siempre he sido una persona, y de hecho muchas veces, güey, me he metido en pedos, güey, porque como que la gente, güey, capta como confianza que yo tengo en mí mismo, ¿sabes? Como autoestima elevado, güey, según. Que yo digo, no, güey, sí se puede, cabrón, no, pues yo sí puedo, güey. Y siempre lo he tenido, güey, y hasta que me muera, cabrón, lo voy a tener, güey. Y es, por ejemplo, lo que impulsa que mis proyectos, güey, yo los saque adelante, güey, ¿sabes? O sea, porque muchos de los proyectos digo, no, cabrón, sí puedo, güey, y voy a llegar aquí, güey, y así me rompa la pinche madre, cabrón, yo quiero llegar a este punto, güey. Ajá, y muchas veces digo, no, güey, yo soy la verga, pero jamás me he dado aires de grandeza que no me merezcan, ¿sabes? Simplemente es como, güey, yo me considero que soy bueno en esto,
tampoco siento que sea bueno callarlo, ¿sabes? Ah, exacto, güey, tienes que exponer, o sea, tus talentos, porque pues, a fin de cuentas, esos talentos son los que te van a ver. Completamente, güey. Y es lo que te digo que me Es que ese decía. es un contraste de la espiritualidad. Sí, güey, Y lo eso es es. algo que también, eso es algo que me molesta, por ejemplo, güey. Y porque lo he vivido también, güey. Sí. De pensar ciertas cosas más allá, o sea, llegas como un fanatismo, pues. O sea, llegas a ese trip, ¿no? De que, o sea, por ejemplo, o sea, yo también llegué a tener conflictos, como, güey, ¿cómo puedo tener tanta conocimiento de violencia si estoy buscando un camino espiritual, ¿no? Claro, Y luego es así como, o sea, y luego viene una respuesta a mi mente como lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí. O, güey, ¿cómo voy a ser espiritual si sigo comiendo carne? Y es así como, o sea, sí, güey, pero también eres un animal que biológicamente es omnívoro. Y tienes que comer las cosas que come un animal omnívoro, güey, que son frutas, verduras, carne, plantas, hongos, etcétera. Pescados. Honguitos. Ajá. Hongos alucinógenos. Todo. Yo nunca los he probado. Tampoco, cabrón. Pero sí lo haría. A mí me gustaría vivir la experiencia, güey. Sí, o sea, una vez. Exacto, güey, una vez. Mínimo o sea, no una vez. algo que una chela, ¿no? No, para nada, güey. Pero sí, pero algo sí chido. me gustaría experimentarlo. Y siento que estoy en un punto no sé, en mi vida, psicológico, mental, espiritual, En el que no tendrías ningún pedo. No tendría pedos. Claro, güey. Por hacerlo. O igual y mi mente me dice, pendejo, tú creías que no, güey. A pero pesar pues te es va. sanación, güey. Eso te sirve, güey. Te deja ver algo que te está haciendo daño. Eso está bien. Sí. Es más, o sea, todos los alucinógenos son súper buenos para cosas como el estrés postraumático, o depresión, enfermedades mentales. Ajá. Está duro. Sí, güey, porque pues simplemente es que está muy cabrón, güey, porque... Bueno, primero concluyendo el otro tema, güey. Sí se me hace muy... Se me hace chido esa parte, güey, porque justo lo piensas igual que yo, güey. O sea, también yo digo... O sea, yo llegué a ese punto, güey, donde dije, güey, pues ¿por qué me voy a estar preocupando por tantas cosas, güey? Cuando se supone que la espiritualidad pues, es que tú seas alguien que se siente pleno, güey. Y para sentirte pleno tienes que cumplir tus metas, güey. Y sí, güey, es ego, güey, pero pues, güey, es algo que te hace Pero el ego feliz. güey, si el ego no fuera parte de la espiritualidad, no estaría ahí. Exacto, güey. O sea, tienes que ponerlo en la balanza de las cosas, o sea, espirituales, güey. Otro pedo. Lo usas como tú, o sea, como a ti te conviene, güey. Y sabes lo que estás haciendo, güey. No les daño a nadie, güey. Otra cosa también de este trip espiritual es que, o sea, yo creo mucho en la conciencia colectiva. O sea, creo en que pues, realmente la mente humana está conectada, o sea, todos con todos, porque pues, de esa forma pasa la información, ¿no? O sea, llámalo, o sea... genética, lo que sea, güey. Pero siento que la espiritualidad debe ser algo individual de cada quien. Sí, porque el problema también es que en la espiritualidad también hay mucho juicio, cabrón. Entonces, yo soy espiritual de esta forma, pero esta persona me está criticando porque esa persona también es espiritual, pero esa persona no come carne, ¿no? Este pinche pendejo debería ser vegano. Y así como, güey, si tú eres vegano y te funciona, o morra, si tú eres vegana y te funciona, chingón, hay gente que le sirve. Yo no lo sería, por ejemplo. ¿No? O cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo soy espiritual y no hago... yo soy espiritual, entonces jamás podría entrar en conflicto con alguien. Es como, güey, a veces te tienes que defender, a veces tienes que hablar por ti mismo, a veces tienes que defender a alguien más. O sea, no puedes dejar eso de lado, cabrón. Y eso es otra cosa que también encuentro como muy paradójica dentro de la espiritualidad, güey. Sí. ¿Para qué chingados tienes espiritualidad si estás siendo influenciado, o si tu espiritualidad está siendo influenciada por alguien más que tú consideras espiritual, que igual y ni es, güey? Porque, sí. O sea, que seas vegano no te va a hacer la persona más buena del mundo, ¿no? Está bien que quieras ayudar a los animales, sí, pero ¿qué tal que eres vegano y aparte matas gente? Porque odias a la humanidad, porque es misántropo, güey, o algo así. Como el meme de la señora que dice, a huevo, ya sé de la iglesia, voy a ir a tratar mal a un mesero, o algo así. Sí, güey, es completamente lo mismo, güey. Esa es como, cabrón. No te puedes dejar influenciar por nadie, güey, porque como dices, güey, pues esa persona puede ser cero, cabrón, cero espiritual. O sea, la propia iglesia católica con la Inquisición, cabrón, venimos a chingárnoslos en el nombre de Dios, pero y así, 8 cruzadas fueron, creo. No mames, ¿Cuánta gente mataron en ese pedo, güey? Es una cosa ridícula, güey. Una estupidez. Y venimos a matarlos en el nombre de Dios, güey. O sea, eso es una... Sí, completamente, güey. Es un ejemplo muy bueno, cabrón.
La puta Inquisición, güey. Es un ejemplo muy cabrón. La Inquisición estaba, o sea, pues, patrocinada por la iglesia más grande del momento, ¿no? O sea, Sí. que es, o sea, la cultura espiritual más grande del momento, o sea, en ese momento. Sí, en ese momento el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Ah, Sí, güey. sí. O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, tú debes de considerar, o bueno, esa es mi opinión personal. Tú debes de considerar tu espiritualidad como algo individual, que tú debes ir descubriendo y abriendo las puertas de. Por supuesto. Porque cuando te dejas influenciar por alguien más, pues puede que te funcione, pero pues puede que no abras muchas puertas que podrían generarte un conocimiento o una experiencia solamente porque estás influenciado por la opinión de alguien más, de lo que esa persona cree que debería ser. Pues. También opino que es un camino completamente individual, güey. Y, o sea, obviamente, pues lo tomas al saber que obviamente no le vas a hacer, o sea, no va a tener que ver con nadie, por lo tanto no le haces daño a nadie. Y es un camino completamente tuyo, güey. Y como dices, güey, al final resulta en mejores cosas, güey. Porque ahora sí que es como, güey. O sabes, tal vez individual no es el término correcto. O sea, Es personalizado. Me retracto un poco porque pues obviamente tienes que tener maestros. O sea, tienes que tener gente que ya sepa algo que te enseñe, ¿no? Claro, que te Pero saquen de también, tu zona de confort, güey. pero también no tienes que dejar que una persona te influencie, o sea, genere una influencia para que tú no puedas, o sea, te genera una influencia para que tú no hagas algo que tal vez tú quieras experimentar, ¿me entiendes? Solo porque en la perspectiva de esa persona eso no está bien. O sea, Claro. yo soy de la idea de que espiritualmente tú tienes que tomar las cosas que te beneficien de alguien más, pero no escuchar las opiniones de lo que no debes hacer o si debes hacer. O, bueno, o que alguien te diga que sí debes o no debes. O sea, Claro. es que tú tomes lo que necesitas. Sí, o sea, esa era como lo que quería. como dices, literal, no dejarte influenciar, o sea, que tus acciones no se vean influenciadas, güey, por algo que alguien más dice, güey. Ajá, Como, sino ok, que tú te tomes escucho, lo que güey. necesitas. Te escucho, pero, güey, lo voy a hacer de todas maneras, güey, ¿sabes? Porque para mí, güey, es algo que yo creo que me va a funcionar. O que yo quiero vivir, o que yo quiero hacer, o que etcétera. Sí, güey. Porque te digo, es como, una vez estuve escuchando un podcast, no sé si has visto el podcast de Roberto Martínez, güey. Es muy bueno, güey, te lo recomiendo, es chido. Y la neta, ese güey está letradísimo lo que le sigue, culturizado. O sea, ese güey lee un chingo, güey. Habla de gente de todo tipo de. O sea, de que, güey, con raperos, chamanes, todo, güey, todo. Entonces, pues ese güey tiene un acervo cultural en su cabeza, cabrón, que te cagas, güey. Yo, la neta, es uno de mis ídolos, güey, igual como Jordan Peterson o Jason Silva. ¿Conoces a Jason Silva, güey? Es el güey que Me suena, protagonizó. pero, o sea, ahorita que lo pienso y no. Es el güey que protagonizó Juegos Mentales en Netflix, güey. Mind Games. Que es el güey que te explica cómo ¿Ese de los funciona. policías? No. Ese güey que te explica cómo funciona tu mente en trucos de magia y cosas así, Ah, güey. ya. Juegos mentales o algo así se llama, güey. Ese güey es una verga, pero yo lo conocí por Shots of Awe. ¿Sabes, güey? Que el awe es como este sentimiento de. Es que está muy cabrón definir lo que es el awe, porque bueno, es una palabra. Como deuda, o sea, es como. No. Se escribe A-W-E. Ah, ya, sí. Que es este como sentimiento de éxtasis y miedo al mismo tiempo, güey, que descubres al conocer algo más o al conocer algo de ti mismo, ¿sabes? O al experimentar algo muy cabrón, güey, como si estás en un concierto de tu banda favorita, cabrón, y de repente el tiempo se detiene y ves a todo el mundo bailar, güey, así, cabrón. Ese es el O, güey, ¿sabes? El O, no sé cómo se pronuncia, O. Bueno, estás como en el flow state. Claro, y ese güey habla un chingo del flow state, un putero, güey. Entonces, sus videos, güey, de YouTube justo trataban de eso, güey. Ese güey te pone imágenes, güey, y un chingo de como frases, güey, que hacían ese pedo, que sintieras eso, güey. Y esos güeyes son una verga, de hecho hicieron un podcast juntos, güey. Pero Roberto Martínez, güey, justo habla de esta parte de cuando tuvo esa experiencia, volviendo a lo que dijiste de los alucinógenos, güey. Tuvo esta experiencia en donde un güey, un peleador, güey, de MMA, mexicano, güey, va a esta experiencia psicodélica y el chamán en un punto de ese güey está hablando verga, güey, casi paleteándose. Y el güey le dice, así, güey, y eso nunca se me va a olvidar, cabrón, yo creo que lo va a tener siempre, güey. Le dice, dijo, si siente que se muere, déjese morir, güey. Sí, güey. Y dije, no mames, es real, güey. Es como, güey, si sientes que estás valiendo verga, solo no te resistas, güey, ¿sabes? Y ese güey dice que lo hizo, güey. Le hizo caso dentro de su trip, güey. Y dijo, cabrón, es mi ego, güey. Es todo lo que estoy abrazando, cabrón, que no quiero dejar ir, güey. Lo deja ir, güey,
y siente como este éxtasis de, pues, de tranquilidad, ¿no? Una vez que sueltas, güey, todo lo que te da miedo, güey, o sea, como ese miedo de, puta, güey, ya no quiero soltar este pedo, güey, no quiero, o sea, como no me estoy abriendo a esta experiencia, güey, y puta, una vez que haces eso, y eso aplica para todo en tu vida, cabrón, una vez que te dejas morir, güey, puta, güey, es lo mejor que te puede suceder, güey. Es que es una parte de ti, güey, que te está haciendo algo. Es como, yo te puedo dar un ejemplo, güey, muy pendejo, güey. Un slam, por ejemplo, güey. Yo estaba en un chingo de slams, güey, pero mi primer slam, güey, fue como de, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué está esta gente metiéndome hombrazos así? Ajá, güey, dije, ¿por qué, güey? Y luego dije, pues chingue su madre, güey. Voy a hacer igual, güey, pues me voy a dejar morir, ¿sabes? Y desde ese momento dije, qué verga, güey, los slams están bien chidos. Entonces es otro pedo, güey. Es una filosofía muy chingona, güey. No más, ahorita que hiciste los slams, tuve como un pinche, los recuerdos de Vietnam, güey. Estábamos De Awaken. Ajá, güey, acabamos de tocar y nosotros estábamos abajo, yo estaba parado enfrente del escenario, no sé qué otra banda estaba tocando. Yo estaba súper en mi pedo, yo no estaba dentro del puto slam, güey, estaba como en la orilla. Ajá. Yo estaba súper en mi pedo viendo la banda tocar. Y en eso llegó un vato que, no sé si dijo, ese pendejo está distraído, se va a la verga. Güey, yo estaba parado así, viendo la banda así, y de repente me siento una embestida. Güey, obviamente, como jamás me lo esperé, güey, volé. Lo bueno es que había un sillón, no mames, en medio de mí, pero me proyectó hasta allá, güey. Así que, ¡oh! Güey, qué pedo, güey. Un chingo de gente vio eso, que se había cagado de risa, y yo sí que, ¿what the fuck? ¿Y después slameaste con él o...? No, Se pasó de verga. Sí, güey, yo ni siquiera estaba dentro del slam, yo estaba parado fuera del slam viendo, pero también estaba parado en un muy mal lugar. Sí. Estaba en la orilla del slam, pues. Estabas Pero vulnerable. es que no había otro puto lugar para estar parado, pues. Y yo creo que ese güey me vio... Te vio vulnerable, cabrón. Me vio la pendeja, güey, dijo. Este güey, Sí. es ahorita, güey. Güey, ¿quieres volver al tema, güey? Para concluirlo, güey, es que nos fuimos muy lejos. ¿Cuál tema? El de la nueva normalidad, güey. Pues, güey, o sea, Vamos está bien que a hablarlo. hayamos hablado de la espiritualidad, porque es algo necesario para esta normalidad. Sí. Pues no sé si quieres agregar algo más con respecto a eso, güey. De hecho, o sea, yo quisiera agregar que este pedo nació porque yo vi que un día subiste un video Sí. como dedicado a varias personas Sí, güey. que habían inspirado a lo largo o sea, de tu carrera, etcétera, güey. Sí. Y pues también, o sea, y sentí yo que era, pues porque, por ejemplo, tu generación, pues tú eres diseñador industrial como yo, Claro. tú saliste el año pasado Sí, güey. y no tuviste graduación, güey. Entonces, siento que aunque la graduación es algo simbólico, Sí. ya eso no es un closure, güey, Sí, claro. del cual ustedes no tuvieron la oportunidad porque, no, o sea, no se pudo, güey. Sí. Entonces, o sea, esa era como, esa era- es como la razón por la cual estamos aquí. Esa era justo la razón por la que estamos haciendo esto, güey. Yo digo que hay que hacerle justicia, güey. Así, ¿Qué quieres tocar? a grandes rasgos, güey. Creo que como te lo comenté aquella vez, güey, la verdad yo no sentí, yo siempre he sido muy introspectivo, güey, bueno, introspectivo no, más bien muy interpersonal, ¿será? ¿O es intra? Creo que es intra, güey. Ok, no sé. Ya ves, es que interpersonal según yo es con los demás, Ajá. inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Bueno, Como introvertido, pues, güey, para no hacerle tanto demasiado, güey, simplemente siempre he sido muy introvertido, güey. Y la neta, la pandemia me abrió muchas puertas hablando del positivo, claro, de que dije, mames, güey, o sea, yo la verdad necesitaba tiempo, güey, para dedicarle a todo porque no me estaba yendo tan bien en mi semestre final. Entonces, a mí la verdad me hizo un paro, me dio tiempo para dedicarme a eso y salir bien, güey. Y además para dedicarle a otros proyectos que tenía, güey, y muchas cosas, güey, ¿sabes? Entonces, para mí fue un paro, güey, pero como también te lo comenté en su momento, sí fue muy duro, güey. O sea, fue duro porque, pues la neta, aunque no haya sido una persona que se llevara con todos, güey, porque la verdad, al menos en mi generación, güey, porque bueno, yo no lo sentía ninguna más que la mía, güey, que había como mucho este sentido de competencia, güey, con muchos güeyes teniendo sus grupitos, no eran tan unidos, güey. Pero a pesar de eso, güey, yo tenía ciertas personas que sí quería ver, güey, quería ver por última vez, güey, y eran foráneos, güey, y era como, güey, Claro. nunca los voy a volver a ver, cabrón. O bueno, puede que sí, güey, pero no lo sé. Porque la vida da un chingo de vueltas. Sí. Y además, pues uno que se partió la madre, güey, haya sido como haya sido, de menos a más, güey, pues a poquito o mucho,
Pero pues, güey, son 4 años de mi vida, cabrón, que eso no me lo regresa nadie, güey. Entonces es como, obviamente me hubiera mamado, güey, tener como ese punto de, cabrón, lo logré, güey. Claro. Y de estar con esas personas, güey, que... Pelota. Claro, güey, o sea, ponerme, o sea, estar inconsciente, güey, ¿sabes? De que La todo- celebración. todos los trips que tuve de, güey, este proyecto y este, todo el estrés, güey, culminarlo en un momento, güey, ¿sabes? Y más con la gente que estuvo ahí, güey, Para desde el apoyarte. inicio hasta el final, güey. En cambio, pues sí, güey, nos dejaron con un mal sabor de boca, güey, y al final yo dije, güey, la neta yo siempre he sido muy de, ¿cómo decirlo, güey? Como de no dejar pasar las cosas, güey, como de no dejar que las cosas del exterior me afecten. O sea, como, no sé si me explico, pues muy optimista, güey, si lo quieres ver así. Entonces yo dije, güey, tengo que hacer algo, güey, para recordar este día, güey, que a pesar de que es pandemia, cabrón, O se concluye un ciclo de mi vida. completamente, güey. Es el triple. Exactamente, güey, y era algo que yo quería hacer, o sea, dije, güey, yo no sé qué voy a hacer, y se me ocurrió lo del video, güey, y dije, cabrón, este es mi cierre para mí, güey, aunque no es como yo lo hubiera querido, güey, pero mínimo estoy haciendo lo que hubiera hecho si hubiera estado ahí, güey, lo hubiera hecho a toda esa gente, todas esas cosas, güey, y me mamaría que se hiciera, güey, porque según yo ya no se va a hacer, güey, o sea, ya ni siquiera lo voy a tener, güey, ajá, entonces me mamaría, güey, O sea, casi es un... y pues sí, güey, o sea, mínimo en ese tipo de... Está chido porque en ese tipo de eventos también como que hay esa apertura, güey, de, ok, güey, ya no tenemos el trip de la escuela, cabrón. Te estoy viendo como eres, güey, y compartimos esto juntos, güey, o sea, siento que también mucha gente se hubiera abierto a muchas cosas ese día, güey, ¿sabes? Oye, güey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, güey. Y no se dio entonces fue muy fuerte, güey, la neta sí fue algo fuerte. Sí, güey. Y obviamente, pues pasando el tiempo y hasta ahorita, cabrón, pues sí se extraña las amistades, güey, y esos momentos, güey. Entonces es difícil, güey, la neta. Pues sí, güey, ya solo es gente con la que convives, no mames, todos los Pues días. es tu segunda familia, O cabrón. sea, te cagan a veces, te dan feliz a veces. O sea, es gente con la que convives todo el pinche tiempo. Y como tú dices, ¿no? O sea, llega un día en el cual igual ya no puedes. Sí. O sea, eso es un sentimiento. Sí, Cabrón. y se me hace muy raro, güey, porque la neta yo siempre he sido una persona muy sensible, cabrón. Y yo lo veo tanto en mis diseños, güey, o sea, como en otros proyectos que tengo, como el de música y así, que digo, güey, pues, la neta no es por creerme mucho, güey, porque pues la neta ser muy sensible tampoco es como que sea tan bueno siempre, pero todo es como te lo tomes, güey. Y siento que esa parte me ayuda mucho en los proyectos y así. Pero también siento que en muchas cosas, güey, al menos en esa generación no era como muy, o sea, como que no había esa parte, güey, ¿sabes? Yo lo sentía así. Que yo era el único que decía, no, güey, que nos va a extrañar y así, y ni entre ellos se lo decían mucho, güey, ¿sabes? Porque también siento que muchas veces como que no creen que nos van a volver a ver, ¿no? O Exacto, güey. no creen que... Exacto, güey. O sea, hasta que de repente dices, "Oh, ya son 6 años. Y listo, güey". Sí, no, e incluso, güey, o sea, como que jamás piensan que algo va a pasar, güey. Yo siempre he dicho que hay que vivir la vida como si fuera el último día, güey. Tampoco mamar tanto. Sí, no te puedes pasar. O sea, como decir, sí, güey, es mi último día, güey, voy a estar todo mi varo. No, güey, o sea, con equilibrio, pues. Pero así decir, güey, al chile, si yo no los veo a ellos nunca, güey, este video, güey, es mi testamento, cabrón. Es mi statement, güey. Es mi forma de decirle a alguien que me importa. Exacto, güey. Y es mi forma de yo mismo sentirme, o sea, como yo mismo decirme algo, cabrón, lo lograste, güey, y este es tu cierre, güey. Y Claro. como soy una persona que pues me gusta expresarme y así, pues decidí que así era la manera, güey. Y de hecho ese día que hablamos de eso, güey, no sé por qué llegamos al punto... Ah, porque tú me dijiste, güey, está muy cabrón, el hecho de estar encerrado, güey, porque eso como que evita que haya muchas cosas, ¿no? O sea, como que empezamos a hablar de ese pedo, güey, y dijimos que... Yo te dije, güey, es que imagínate, tan solo como diseñadores, güey, tú necesitas la inspiración de afuera, cabrón. Porque tú dijiste, ya me acordé. Tú dijiste, güey, es que, dijiste, güey, tenemos como este privilegio de al menos cuando estamos así, güey, en este trip, hacer como lo que nos gusta, güey, o sacarnos de proyectos adelante, güey. Es que hay enfoque, güey, porque no hay otro. Sí. Y eso está muy cabrón, y ya después yo te dije, güey, es que imagínate, güey, ¿cómo le hace un diseñador, güey? Si un diseñador se inspira de todo lo que tiene alrededor, güey, ahora imagínate que
solo ves 4 paredes, cabrón. Espérate de tu mamá poniéndote una pinche cagadiza brutal porque... Sí, güey. Vas a hacer un pinche mueble a así. tu esposa así. Sí. Pero pues, güey, ya pasando tanto tiempo, güey, y estando en el lugar donde estamos, pues ahora sí que como que uno se adapta, cabrón. Yo siento. Ya hablando pues más de hoy que de ese día. Pues sí, güey, ahora sí que no queda de otra, güey. Y sigue habiendo un chingo de gente que no se cuida, cabrón. Y hay gente en internet diciendo que la vacuna no es real, cabrón, de chingada, güey. Y es como... Güey, siempre hay conspiración alrededor de todo, güey. Y muchísima desinformación y gente pendejísima que ve y cree, güey. O sea, no ve, investiga y después determina que cree, güey. Lo que hablamos, ¿no? O sea, güey, y ese pedo está brutal, güey. Eso es como otro virus, güey. Es el que una persona cree una cosa y transmite esa información falsa a todas las personas creyendo que es real. Es otro virus, güey. Y los otros pendejos así, me lo dijo esta doña, güey. Que no mames, eres la única persona en mi Facebook que opina igual que yo, güey. A huevo, güey. Exacto. Güey. Esa doña Vi un comentario así, güey. Vi un comentario así, cabrón. ¿Cómo es posible, güey? Y obviamente es otro virus porque entorpecen el proceso. Y yo siento que este pinche virus, pues obviamente es real, güey. Por supuesto. Pero afecta más a la mente del no infectado. Pero, o sea, más aparte de lo que te afecta cuando te infectas. Sí, güey, porque a mí me han dado, me ha dado COVID mental un chingo de veces, cabrón. Claro, güey, ¿a quién no? Sí, güey. O sea, así, estornudas una vez y no, ya, vale, güey. O sea, sí. Y así de que, güey, tal vez eres alérgico al polvo. Y se me hace muy cabrón que nos haya tocado vivir una pandemia, güey. Pues ha habido muchas a lo largo de la... Lo sé, como la influencia, güey. La influencia también. La influencia de la gente que no sabe también, güey. No, la influenza, güey. Pues el ébola. De hecho, o sea, no pandemias, pero epidemias de coronavirus ya había habido, güey. En 2002 o 2003. No, de hecho, según yo, este es COVID-19, pero según yo también se llama SARS-2. Ajá, ya he vivido varios SARS, ¿no? SARS, el primero fue como en 2003 y según yo afectó como toda la parte de Arabia Saudita, o sea, toda la parte del Mediterráneo. No sé si parte o sea, la parte europea del Mediterráneo también y parte de África. Pero lo pudieron controlar y esta vez, sí, no, pues les valió verga, cabrón, porque les dijeron siguen tragando murciélagos, hijos de... Sopita de murciélago, mejor sopita de macaco. Güey, está buenísimo. Es que se pasan de verga, güey. Se comen lo que sea, que se encuentren. Pero pues... Ahora sí que no queda de otra. Y deja tú de comerse lo que sea crudo y así, güey. Es la peor de las cosas. Todos los parásitos y enfermedades así, o sea, generalmente vienen las cosas crudas, güey. O sea, generalmente cuando cocinas la comida, no hay infección, güey. Sí, claro, güey, pues se va todo, güey. Todo. O sea, te lo chingas con el calor. Con arriba de 68 grados, todo se muere. Creo que hay como 2 o 3 bacterias súper resistentes que pueden resistir, pero... Creo que si llegas ya a los 80 grados, ya, o sea, vale un verga. Y la temperatura de ebullición del agua son 100, güey. Entonces, mientras algo hierva, cabrón, no te va a hacer nada. Pero pues es que, güey, pinche, tienen un control bien pendejo de especies, o sea, pues, que no hacen nada al respecto, pues, o sea, se tragan un chingo de cosas y no hay control ni siquiera de sanidad, güey. Gente se muere por comer insectos crudos, güey. No mames, neta, güey. En China, o sea, en varios países. ¿Insectos? Y así. Ajá, güey. Porque muchas veces los insectos tienen parásitos, güey. Parásitos que al humano le afectan a ciertos órganos, al cerebro, sobre todo. De hecho, hice, o sea, el tercer episodio del podcast, lo hice con un amigo mío, un saludo de ese compa, a Levi. Ese güey es doctor, y ese día hablamos sobre alacranes, pero él me contó de un caso de unos mexicanos, creo que eran mexicanos, que se fueron, no me acuerdo si en Tailandia o a China, se comieron unos 100 pies de los que vienen encajados en un palo, güey. Sí, sé cuáles son, güey. Cuando venían de regreso se sentían medio mal, y cuando llegaron a México se murieron, güey. No mames. Fue porque en los 100 pies traían un parásito y les invadió el cerebro. Güey, qué pedo. Y eso es por tragarse un puto insecto crudo, güey. O sea, yo no te digo que no comas insectos, es más, yo estoy súper a favor de comer insectos, porque es una fuente de proteína durísima, güey. Súper sustentable, güey. O sea, 1,000,000% más sustentable que la carne de vaca. Por supuesto. Pero no se pasen de verga, o sea, no se los traen crudos, güey. Tienes que cocinar las cosas. Eso está muy cabrón, ¿no?
O sea, Sí. porque viene desde la prehistoria, güey. Desde que descubrieron Sí, el fuego y esas mamadas, ¿no? O sea, Claro, pero también, o sea, no sé, o sea, tienes que echarle coco a las cosas, güey. O sea, sí, sí, sí. no puedes dejarte llevar y ser pendejo en una situación en la que crees que no va a pasar nada. O no me va a pasar a mí, güey. Claro. O sea, no puedes creer eso. Es que todo recae en lo que hablamos, güey, en la ignorancia, güey. O sea, como el hecho de pensar, nah, güey, eso no va a pasar a mí, güey. Nah, güey, eso no existe, güey. Es como, güey, no te cuesta nada. Y de hecho, yo una vez hice un video antes de que eligieran a AMLO, güey. O sea, un video de política, güey, así post elecciones, güey, que les dije, güey, entiendo que hay fanatismo, güey, entiendo que esto, entiendo que lo otro, pero cabrones, neta, infórmense, güey. O sea, no les cuesta nada informarse, güey. Ya si al final te informas y dices, sigo votando por el mismo, güey, no hay pedo. Pero mínimo ya lo haces desde un punto de conciencia, güey. Porque si todos lo hiciéramos así, si todos lo hiciéramos sin pensar, güey, seríamos animales, güey. Si todos lo hiciéramos porque nos va a dar 2,000 baros a la quincena o al mes, o pero Exacto, güey, sería un caos, cabrón. ya nos desviamos de la normalidad. Muy duro, güey. Pero pues ya lo... Sí. O sea, ya hablamos de lo que. Yo siento que ya lo... El trip original de. Sí, ya lo concluimos. Nos pasó lo mismo esa vez, güey. Empezamos con eso, güey, ya estábamos, no, güey, la inspiración, güey. Sí. ¿Cómo se llega a la inspiración? Pero, güey, es que ahorita me acordé justo de lo que te estaba diciendo de la música, güey, y así. O del diseño, güey. Porque, pues, yo muchas, o sea, últimamente, pues, nada más estaba hablando con mis hermanos y mi familia, con mis papás. Y, pues, sí les digo, güey, pues, la neta, o sea, yo, como haciendo referencia a que, pues, la neta, siento que soy chido, güey. O sea, siento que me rifo en ciertas cosas, güey. Y luego está muy cagado como la gente no se lo toma así, o sea, se lo toma como mal, güey. Se lo toma como que creen. Y mis carnales me lo han dicho mucho, güey. Es como, güey, es que siempre hablas como si fueras mejor que nosotros, güey. Y yo les he dicho, güey, yo no me creo mejor que nadie, cabrón. O sea, güey, yo me siento a la par que todos, güey. Simplemente a veces, o sea, comento, güey, aquí siento que soy bueno y aquí siento que soy la otra cosa. Entonces siento que en ese punto sí hay como una... Yo creo que está bien tener confianza en ti mismo. Nunca he llegado a la soberbia, güey, realmente. O sea, yo siento que no. O sea, y sobre todo con respecto a las cosas a las cuales pues, les has dedicado el tiempo y el esfuerzo Años, cabrón. para ser bueno en ellas. Y más si son tus carnales, güey, si es tu familia, digo, güey, ni modo que yo te diga, no, pues Pero es que no importa quién sea, porque a fin de cuentas es la perspectiva de alguien más sobre ti. Claro. Entonces, es tal vez el mensaje que esas personas, digo, en este caso son tus hermanos, puede ser quien sea, güey. Sí, sí, sí. O sea, sobre lo que ellos perciben de lo que tú eres, que aunque no seas eso, güey. De hecho, a mí me pasó, hubo un punto en donde, bueno, he tocado a fondo varias veces en mi vida, güey, digo, por eso he buscado el conocimiento y he buscado la sanación y sé de muchas cosas, güey, por lo mismo de que he tocado a fondo. Y una de esas veces, güey, pues sí, fue cuando recién entré a la carrera, güey, porque yo no sabía lo que quería estudiar. Y me acuerdo que un chavo que es un amigo mío ya, o sea, ya puedo decir que es mi amigo, pero al principio no le caía bien, güey, que siempre me pasa lo mismo, güey. De hecho una vez hasta me dijeron que te caía mal a ti, güey, y yo no te conocía, sí, güey. Sí, me dijeron, ese güey, el que es bien verga en artes marciales, güey, te quiere madrear, güey. Así, güey, así, güey. ¿No fue de casualidad el Arturo? Creo que sí. Porque ese vato de mamá decir eso, güey. Ya con todo, güey. Ese cabrón. Ese güey te quiere romper los hocico. Sí. Y de repente, así que conozco a la persona tiempo después y, oye, yo es como, o sea, pero, o sea, Es más raro. de 2, 3 personas, güey. Sí. O sea, sí. Sí, Solo no. el pinche Arturo. O sea, yo nunca lo tomé tal cual, porque dije, güey, ni lo conozco. Ajá, güey. No puedes esperar que alguien que te llegue con un chisme de algo sea real. O sea, a menos que ya interactúes con la persona, güey. Sí. O sea, si vas y quieres platicar conmigo y yo me pongo en un plan, pues igual dices, ok, igual. Tal vez sí le claro, caigo sí. mal, güey. Bueno, pero en resumidas cuentas, este güey me dijo de que, güey, es que al principio no me quedas bien. Pero, güey, me dijo, ya haciendo compas. A mí también tengo compas que también me han dicho. Y le dije, güey, pero pues me interesa saber por qué, ¿no? Porque pues, es curioso que me lo digas, güey. Y me dice, güey, es que al principio llegaste como con esta idea de que no, que yo vengo un chingo de universidades y que yo sé esto, que yo sé el otro. Y yo le dije, güey, si supieras que en ese momento estaba valiendo verga, cabrón. Ajá. O sea, que era como mi cuarta carrera, güey. No sabía si realmente era lo que yo quería. Claro, llegué a diseño industrial y me mamó, güey. Me encantó, güey. Si volviera a nacer, volvería a elegir diseño industrial. Así te la pongo, güey. Pero, güey, le dije, güey, en ese momento mi novia me había dejado, o sea, cortamos, güey. No tenía propósito, güey, no tenía nada, güey. Y es justo lo que habla sobre ese güey que hizo el libro de... Es
que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te puedo- Exacto, güey. O sea, pero no me acuerdo cómo se llama el... Eckhart? Eckhart. Ajá. Eckhart Tolle. Es justo eso, güey. O sea, yo llegué a ese punto en el que realmente yo... O sea, como que yo hablaba, güey, hacia los demás, pero era como si me hablara a mí mismo, ¿sabes? Claro. O sea, era como, sí, yo esto y el otro, pero era porque yo necesitaba sentirme que realmente había hecho una elección correcta. Claro. Y eso las personas, en vez de decir, no, güey, pues, o sea, voy a conocer a este güey, voy a ver todo. Nada, güey, la gente se lo toma mal, piensan que eres más vergas que ellos y al Claro. final no se dan la oportunidad de conocerte. Dices, Ah, exacto, güey. Yo también tengo varios amigos, de hecho, pues, Carlos Pozo. Este güey es uno de esos cabrones que llegaron y me dijeron, güey, la neta, o sea, antes de conocerte, me caía súper de la verga. Y yo, como, ¿por qué, cabrón? Me dice, porque creía que era súper mamón, pero pues nada que ver. Me decía, es que tienes pinche cara de mamón. Y yo así como, güey, no, creo que no. Y lo que pasa, creo yo, es que, bueno, aquí en el podcast, pues no, güey, pero Claro. realmente, o sea, soy una persona que, aunque mis actividades o las cosas que me dedico, por ejemplo, a Awaken Serenity, o a la banda, Claro. o esto, el podcast, son cosas como extrovertidas. Sí. Yo en realidad soy una persona más introvertida, güey. O sea, soy una persona más silenciosa, o sea, generalmente estamos en un grupo, yo no voy a ser la persona que está hablando, güey. O sea, voy a ser la persona que está escuchando. Sí, man. Muchas veces, como no hablas, creen que eres de cierta forma. O sea, te atribuyen algo que tal vez no eres, güey. Porque no les estás dando la información de saber lo que eres, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces ellos se hacen una propia idea. Y varias veces me ha pasado. Sugestionan. Güey, siempre es que creía que eras bien mamón. Es que creía que eres súper serio. Es que creía que esto. Cuando en realidad no, güey. O sea, en realidad es que si era de las primeras veces que interactuaba contigo, probablemente, o sea, lo que yo quería era escuchar en vez de yo hablar, güey. Claro. Para saber qué onda, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, a mí me gusta mucho como tomar de la gente, o sea, observar a la gente como es, pues con respecto a cómo se mueve y cómo habla. Claro. O sea, puedes aprender mucho de cómo es una persona. Güey, el lenguaje no verbal habla más, güey, que el verbal. Entonces eso, ya después así como pues, empezamos a tener proyectos juntos en la escuela, cosas así como, güey, y siempre así de que, güey, o sea, me caía súper mal, pero ahora me cae súper bien. Te amo. Ahora te amo. Sí, cabrón, o sea, es así como muy cagado. Pero pues es eso, o sea, siento que es, o sea, la gente te atribuye un pensamiento porque realmente no sabe cómo es. Claro, güey, y eso está muy equivocado, güey, eso es algo que la gente no... Güey, el primer error humano, güey, es juzgar a alguien sin conocer. Es suponer, güey. Así lo dice una regla de la espiritualidad. El primer error humano, güey, el más importante, el que más te trae pedos es suponer. Cabrón, conócelo, güey. Cabrón, pregunta, güey. Háblale. Habla, güey. Conoce, güey. Investiga, güey. O sea, y muchas veces, y te lo digo por experiencia, o sea, igual quieres hablar con alguien, igual y no te tratan bien. O está súper bien. Sí, sí. Por ejemplo, hace... Güey, te voy a interrumpir un poquito. Bueno, volviendo después del corte informativo. Para el baño. El corte del infomercial, güey. Sí. Y vamos a concluir con este cabrón. Sí, no, una disculpa, es que pues, estuvo duro. Pues para concluir, pues creo que las prácticas espirituales son algo que, o sea, algo en lo que la gente debería interesarse. Pues ahorita que estamos encerrados, pues hasta cuándo va a ser esto. Yo creo que este trip sí se va a normalizar realmente después. O sea, llámalo con vacunas, medicamentos, así. Igual hasta que venga otra enfermedad. Claro. No sé. Claro. Pero creo que, pues, estaría bien que le den una oportunidad a la espiritualidad, güey. O sea, no pierden nada y igual y se la pasan mejor con las personas con las que viven o con las personas con las que tienen que convivir constantemente. Claro, güey. Es lo mismo que yo pensé cuando le llamaban la nueva normalidad, güey. Dije, güey, no es como que estos sean... O sea, sí es nuevo, pero no es como que así vamos a vivir siempre. O sea, ¿por qué creerías que sería así siempre, güey? Exacto. O es sea, que, güey, como ya llevamos un rato en eso, sí. que digo, un año no es tanto tiempo, considerando que, o sea, yo tengo, bueno, sí es un putero de tiempo, pues. Ya, es un chingo, o pero... sea, no es toda tu vida, pues. Claro, güey. ¿No? Y probablemente no sea para siempre, y probablemente no sea para 3, 4 o 5 años, ¿no? Pero pues es en lo que estamos ahorita, cabrón. Claro, es una normalidad temporal, güey. Yo le llamaría así, güey. Porque, güey, ya como sea, es una enfermedad que si no hubiera vacuna, güey, a lo mejor sí se hubieran muerto muchas más personas, güey, pero al final...
Sí, pero a lo que me refiero, o sea, al punto que quería llegar es como que al final de todas maneras hubiera habido cierta inmunidad natural, güey, ¿sabes? O sea, bendita ciencia, cabrón, pues hay vacunas, güey, y se pueden salvar más vidas. Pero Todo el año pasado. es que sí estuvo muy duro, güey. Pero pues por eso te digo, o sea, realmente no, ni aunque no hubiera vacuna, hubiera sido una normalidad total, güey. Y sí opino lo mismo que tú, güey, que obviamente pues este tiempo se puede aprovechar para el autoconocimiento, güey. Saber qué trips traes, o sea, aprovechar el tiempo, güey. Siempre puedes verlo de la manera positiva, güey, ¿sabes? O sea, siempre entiendo que haya gente que no, que a lo mejor la tiene más difícil que otra, güey, pero, pero siempre se puede sacar provecho del tiempo, güey. Nada más es ideal, güey, y es como te decía, Es tener conocerte, enfoque, güey. Ajá, es tener el enfoque, güey, tener tu propio enfoque, güey. Conocerte, güey, y a lo mejor estrechar lazos con la gente de tu alrededor más, güey, porque Claro. en estos tiempos se aprecia más la compañía, güey, humana. Claro. Y así debe de ser siempre. Pero pues, muchas veces tiene que venir un putazo así para enseñarnos Sí, cosas. por supuesto. Y con eso concluyo, cabrón. Algo más que hacer. Te iba a decir salud, pero ya. Nomás hay una guayaba, cabrón. No sé qué sea, güey. Limón. ¿Algo más? No sé si quieras, igual, y si quieres que alguien te siga redes. Si A la quieres Perky. compartir tus redes, pues también. Nada, pero, güey. ¿No? Nada, no. Bueno, pues sí, güey. Bueno, me puedes seguir como Omar Piz, YZZ, si quieren. Si quieren que hagamos más trips, igual díganlo. Otro podcast. Porque al Chile siento que nos quedaron un chingo, güey. Podríamos claro, hablar de siempre cualquier vamos a cosa, hablar. güey. No, luego podemos hablar de otro tema. Por supuesto, güey. Güey, pues cuando quieras estás invitado al podcast. Güey, yo Como... encantado, bueno, la neta. ya sabes. Como último anuncio, hoy escuché, creo que me dijo mi mamá, la verdad no sé, porque yo no vi la fuente y no sé qué tan real sea, pero no creo que sea tan mentira, que el zoológico de aquí de la ciudad de León tiene problemas ahorita, porque pues obviamente como no tienen flujo de personas así, Claro. yo creo que tienen problemas económicos y están solicitando como apoyos para alimento para los animales. Para animales. Si alguien sabe de algo de ese pedo y si eso es real, si no es real, pues investiguen, porque yo no vi la fuente. Claro. Pero si es real, pues me gustaría que, si alguien sabe de alguien que trabaje en alguna central de abastos o carnicería o así, que tal vez puedan apoyar con algo, Sí. pues que contacten al zoológico y que pues, ayuden a todos los animales. Pues. Sí, estaré de lujo porque pues los Porque animales... hasta ellos necesitan ayuda Sí. en estos pinches tiempos. Ahora sí que ellos no saben ni qué está pasando, güey. No saben ni qué pedo. Simplemente dicen, güey, no tengo comida. Esos güeyes están así como, o sea, si pudieran pensar, dirían, ¿por qué esos güeyes se los está llevando la verga y por ende nos lleva la verga? Exacto, güey. No tienen la culpa, güey. Así que, banda, apoyen. Sí. En fin, en la venta, ricos. Espero que les haya gustado este podcast. Estuvo bien verga. Estuvo Mucho insight. Mediten, perros. No se A huevo. pongan tan locos este fin de semana. Pues se van a poner locos, pues. Relajen la raja. Llévenselo leve. No, pórtense mal, cuídense bien. Como siempre. A la verga. ¡Ah, A perro! la verga. Güey, está dicho. A la Me mama cómo tienes todo estarpicado, güey. verga.